Suscríbete a la Panterita. Y los mexicanos. Capé, bailan de problema. La gripe te agarra sorpresa. No te preocupes más. Llegó la antigripal que te levanta como el tereré en una tarde de verano. Finidol Grip Forte te ayuda a combatir los síntomas desde el primer momento. Finidol Grip Forte te alivia la congestión, reduce la fiebre y podrás continuar con tu día ya que no produce sueño. Con Finidol Grip Forte, adiós a la gripe. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Un cambio siempre viene bien. Billetera personal ahora es Personal Pay. Más fácil de usar, con más funcionalidades y beneficios pensados para vos. Si ya tenés la app, actualizala. Y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total. No te pierdas la Feria Garden País, del 20 al 29 de junio en todos los puntos de venta del Grupo Garden. Conseguí el 0 kilómetro o el usado de tus sueños con descuentos especiales y la financiación propia del Grupo Garden para sus marcas Kia, Nissan, Chevrolet, Fiat, Mazda, Jeep, Dodge, Ram, BMW Motorrad y Mini. Te esperamos del 20 al 29 de junio en horario continuado de 8 a 18 horas y sábado en horario extendido de 8 a 16 horas. Anímate a hacer una prueba de manejo de tus marcas favoritas en la Feria Garden País. Vibra el continente. Copa América Estados Unidos 2024. Con los relatos del número 1, Luis Enrique Pérez. Comentarios de Jotita Bernabé, Profe Benicio Martínez y el Tano Virgili. Todos unidos en la Copa América de los Estados Unidos 2024. Al estilo de Radio Primero de Marzo, AM 780. La radio paraguaya de los mundiales. Deporte total por la 780 AM. Primero de Marzo. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de Primero de Marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los televidentes que nos ven también por la aplicación en todo el mundo y obviamente a los que están dentro de la mega cadena de comunicación en radio a través de la 780M en todo el territorio paraguayo. Jotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Luis Enrique. Un cordial saludo para todos. Benicio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Estamos todos ahí ansiosos, esperando el partido del lunes. Por eso te pido disculpas. ¿Qué tal, Jotita? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Bueno, arrancó la fiesta del fútbol sudamericano, arrancó la fiesta de la Copa América en el continente americano, en la parte alta, en los Estados Unidos, ante un marco imponente de público, en un estadio maravilloso, el Mercedes-Benz en Atlanta, donde la selección argentina superó a Canadá, la vigente campeona de América y campeona del mundo, le ganó a Canadá 2-0 en un partido que no le resultó fácil, un primer tiempo fantástico de arco a arco, de ida y vuelta. Realmente sorprendido gratamente, yo particularmente, de lo que expuso Canadá, que tuvo ocasiones cuantiosas para marcar un gol y para hacer la diferencia incluso en el 0-0 y hasta después del 1-0 cuando Argentina muy pronto al arrancar la complementaria se puso en ventaja. Algunos detalles simplemente, que después terminó siendo la Argentina campeona del mundo liquidando el partido con dos apariciones fantásticas de Messi para cambiar el curso de la historia y terminó él siendo de nuevo la figura del partido, pese a que jugó caminando, pero el talento que tiene es lo que hace la diferencia. Con un espectáculo que estamos mostrando ahora en televisión también, de la jornada inaugural, que fue una jornada breve, un espectáculo breve. Yo realmente esperaba un poquito más, pero bueno, es lo que es el intérprete que también hoy tiene su target, es un intérprete que tiene 9 nominaciones al Grammy, es decir, estamos hablando de alguien de peso artístico, pero no, a mí no me llenó. No, para mí no tuvo la fuerza suficiente. Además, por lo menos para nuestro país en un momento dado, con muchísimos problemas, Jotita, la señal. Para mí estuvo bien el show, cortito, no fue tedioso, rápidamente al inicio del juego.
A mí me pareció bien. A mí no me Cuando llenó se extiende definitivamente. demasiado ya me parece medio tedioso. A mí no, yo esperaba un poquito más de fuerza, no sentí eso en esta jornada inaugural. ¿Será porque no lo tengo Claro, vos, registrado? lo que pasa es que vos todavía tenés como parámetro, por ejemplo, la actuación de Shakira. ¿no? Shakira, hasta los Palmeras te diría Los otra Palmeras, cosa, pero ¿verdad? bueno, está Claro, bien. pero es cuestión de paladar también en ese sentido. No es el Acá punto primó central. el criterio de si breve y bueno, 2 veces bueno. No, pero eso sí, eso es normal. Que los autos previos no se extiendan demasiado. Estaba previsto, terminó ahora. El partido arrancó ahora. Con un marco imponente en un estadio fuera de serie fabuloso realmente. Y bueno, Pero espectacular. como la prontitud, la celeridad, la sincronización. ¿Quién va a creer que con todo este espectáculo en la cancha, 5 minutos después o 3 minutos después empezaba el partido? ¿Verdad? Increíble. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día para todos. Realmente una hermosa fiesta. No sé si se pudo elegir un mejor escenario realmente para la inauguración. Majestuoso ese estadio. Realmente es una locura. Y le vino muy bien que justamente un equipo argentino, un equipo tan popular, el vigente campeón del mundo, también todo eso colaboró para una linda fiesta de inauguración. Y todo estaba pensado. Y con una linda sorpresa por medio, ¿verdad? Porque creo que nadie lo teníamos a esta Canadá, Sí. que fue un batallador constante dentro del partido, sobre todo el 0-0. Después ya le costó mucho más y sobre todo también el segundo tiempo ya le costó más al equipo canadiense. Pero, como quien dice, cayó de pie. Sí. Porque fue un digno rival de la selección campeona del mundo. A mí la parte que me impresionó de Canadá, la intensidad, hay que aguantarle al ritmo que tiene Argentina, ¿sí o no? Sí. Bueno, y la variedad que te maneja izquierda, derecha, por el medio, lo que sea. ¿Para qué? Sabemos la cualidad de Argentina. Y en el 0-0, como decís vos, ¿no? La intensidad le aguantó y cuando tuvo la pelota supo salir. O sea, la presión alta que ejerce Argentina, por ejemplo, 2-3, rodeando al que tiene la pelota, posible receptor. Sí. ¿Verdad? Haciendo lo que dice el manual del fútbol en la primera página. Bueno, y sin embargo, en reiteradas oportunidades salió con pelota limpia Canadá, desde el fondo. Y todo lo contrario Argentina. Es importante hablar de esto porque de alguna manera nosotros tenemos que imitar a lo que hizo Canadá. Sí. Pues nosotros siempre vamos a llegar en inferioridad de posibilidades con respecto a nuestros rivales, salvo el último contra Costa Rica, que no sabemos cómo vamos a llegar, ¿verdad? Pero tenemos que proponer algo similar. De hecho, que Canadá lo obligó a Argentina Sí. a jugar varias pelotas largas, ¿verdad? Bien. Argentina todavía no tuvo la misma intensidad que había tenido en el Mundial. No, Seguramente lo va a conseguir con el correr de los partidos. Pero se dio la victoria del favorito, era favorito de la selección argentina y creo que ganó sin atenuantes. Hay que reconocerlo más allá de las ocasiones que tuvo el equipo canadiense, que mostró jugadores muy interesantes. David, que es muy conocido jugando en Francia, el marcador de punta David, que está en el Inter del Real Madrid, que es jugador del Bayern. O sea, estamos hablando de jugadores que están en fútbol de alto nivel, en élite. Y por algo ha crecido y ha ganado preponderancia el fútbol de Canadá. La velocidad de contra que tenía fue fabuloso. Esta llave se completa hoy con el Clásico del Pacífico entre Perú y Chile, Chile-Perú. A la misma hora, a las 20 es el partido de hoy que va a completar esta jornada correspondiente a la primera del campeonato Copa América en los Estados Unidos. Mañana va a arrancar otra llave, domingo tendremos otra llave y el lunes va a jugar la selección paraguaya de fútbol. Vamos a ir ahora hasta la República porque vamos a hablar con un ex integrante de la selección paraguaya, jugador de la selección, mundialista de mucha experiencia, muy destacado, para hablar un poco del presente, de cómo está viendo esta Copa América, cómo está viendo a la selección paraguaya en un momento bastante complicado. Él que tiene experiencia en todo tipo de terreno y por sobre todas las cosas la trayectoria y la jerarquía que sostiene. Está cerca nuestro Lucas Barrios a través de la compañera Laila Sanabria. Laila, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Saludos para vos, para tus compañeros, para toda la audiencia de Radio 5 de Marzo y de la TV. Estamos aquí en la sala de prensa del Deportivo Luqueño, donde estamos siendo recibidos por Lucas Barrios, que también está junta. Así que nada, gracias por la disponibilidad y bueno, fuera de bueno, contento por la invitación.
Un saludo a todos también. Y bueno, con la expectativa de la selección, que nos puede ver la mejor medida, que se participa de la gran copa, que se viene con la confianza y que puedan conseguir el éxito para tratar de la eliminatoria o la eliminatoria. De alguna manera seguro que va a llegar a esa liga teniendo en cuenta que es parte de la Copa América y como la vean los equipos. No, a ver, la liga es igual para nosotros, los campeones, la final, contra Uruguay, pero realmente es un poco bueno. Vamos a retornar un ratito, Alaila. Vamos a retornar en un ratito con Luca y con Alaila. En un instante vamos a hacer un pequeño ajuste para tenerlo con mayor claridad a Luca ahí. Lo vemos muy bien. Impecable la comunicación en imágenes. Falta ajustar un poquitito en el audio, así que lo vamos a estar haciendo internamente aquí con los compañeros. Hoy decíamos que hizo fútbol ayer la selección paraguaya. Hizo fútbol la selección paraguaya. Paró el probable equipo. Es lo que uno quiere entender de lo poco que uno recibe de dónde está la selección paraguaya, pero ayer activó claramente con el entrenador. Yo tengo algunas informaciones que después la voy a cotejar de nuevo con Gustavito. Tenemos previsto después un bloque con él en relación a esta situación, porque pasó mucho en el entorno de la selección paraguaya. Ayer teníamos, hace unos días atrás, se hablaba un poco de la duda de que supuestamente Gustavo había delegado el brazalete de capitán, cosa que no es cierto, que no es cierta esa información. Sí hubo un encuentro como es normal en todo plantel, un plantel grande de profesionales, y él sí, la información que se maneja claramente es que había puesto a disposición, si es que alguien decidía, o la conducción o el grupo, pero que él admitió que él tiene la suficiente personalidad y que no es ningún cagón para dejar el brazalete de capitán, que él estaba firme y que si él delegaba el brazalete no iba a dejar de venir a jugar por la selección, porque él nunca va a tener un no para la selección paraguaya, que Gustavo Gómez siempre va a estar al servicio de la selección. Recibió el apoyo unánime, obviamente, de todo el plantel, de todos sus compañeros, y el capitán de la selección paraguaya es Gustavo Gómez. Firme Gustavo Gómez. Y así como están las cosas, yo hoy quiero asegurar que él va a arrancar el partido frente a la selección colombiana. Sabemos, nosotros sabemos eso. Yo sé, yo por lo menos sé. ¿Ya te contaron? No, la lógica pura, no le va a sacar así nomás. Nosotros nomás decimos, yo digo, me hago cargo, por rendimiento de Valbuena. En este momento, por rendimiento de Valbuena. Pero todo el peso que tiene Gustavo Gómez no le va a sacar, pues luego. No le va a sacar. Y ahí está la prueba. No le va a sacar. Si tendría, voy más lejos. Si el técnico tendría que optar entre Alderete y Gustavo Gómez, y va a optar por Gustavo Gómez, y lo va a dejar en el banco de Alderete, voy a hacer esa comparación, para dar una idea nomás de que es Gustavo Gómez y el resto. Difícil. Él es un enamorado de los centrales zurdos. ¿Sí? Yo creo que es muy difícil que hoy lo deje fuera a Alderete. ¿Pero y por qué lo va a dejar fuera? Me animaría a decir que Alderete y Alonso discuten un lugar. Después la otra dupla, la lucha es Valbuena con Gómez. ¿Pero por qué va a perder la posición Alderete? Alderete no puede perder la posición. Y Benicio puso como ejemplo, y yo le doy otro ejemplo. Y él dice de que si va a elegir entre Gómez y Alderete, va a elegir a Gómez. Pero para mí, esa no es una elección hoy potable. Para mí no discuten. Él grafica nomás la predilección que tiene el entrenador con Gómez. Entendiste. Claro. Eso nomás. No es que lo va a sacar a Alderete para ponerlo a Gómez. Que si hasta en algún momento va a sacar a su mejor central para ponerlo a Gustavo Gómez, porque lo tiene que poner a Gustavo Gómez. Eso nomás lo que quise decir. ¿Entendés? O sea, de Gustavo Gómez hoy en día, ese peso, esa chapa que tiene, la capitanía pues no es casualidad, y menos en una selección nacional. Menos en una selección nacional. Es como si en su mejor momento vos le quieras sacar la capitanía a Chilaver. Ahora coinciden. O a Carlos Gamarra. ¿Coinciden conmigo que es que el brazalete es el menor de los problemas? No, por supuesto. Coincido. Totalmente.
Totalmente. Tiene un brazalete en el brazo. Acá lo que tenemos que hacer nosotros es jugar, indistintamente de quién tenga el brazalete. Pero hubo reunión de grupo, pasó lo que pasó. Y lo otro, el caso de Junior Alonso, que ya nos había comentado Gustavito hace un par de días, también sucedió. En el último de los casos, aquí sí hay un problema que quiero dilucidar, porque no quiero tocar muy de oído, Jotita, Benicio y Tano. El caso del lateral izquierdo. Yo, y creo que ustedes también coinciden en que si Espinosa está, juega Espinosa. Debería. En condiciones normales, juega Espinosa. Sí, y bueno. Debería. ¿Y cómo está Espinosa? No sabemos. Y es una incógnita si no jugó ningún partido. ¿Cómo está Espinosa para que hable el entrenador otra vez con Junior Alonso? Y que supuestamente Junior en su momento ya le había dicho que él en ese puesto. Ahí donde a mí no me cierra mucho, porque si no ya no hubiera jugado el amistoso de lateral izquierdo. Sí, eso de Alonso se había dado con otro entrenador. Que supuestamente, no recuerdo si fue Berizzo o si fue ya con Guillermo. De que él ya le había comentado que no quería jugar de lateral. Igual siguió jugando. Entonces... Claro, para no decir no a la selección. Pero él no se sentía cómodo en una función que no siente y que ya no está para irse ida y vuelta y un montón de cosas. Sí. Su característica pues no da para eso. No es para la ida y vuelta, digamos, una cualidad que exige en la actualidad una función de lateral. Claro, totalmente. Alaila, te escuchamos, adelante. Sí, Luis Enrique, creo que ya mejoramos un poquito lo que es el sonido y bueno, ya estamos aquí con Lucas. Hablábamos justamente de lo que fue la Copa América 2011. Sí, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de ser subcampeones, ¿no? De tener la posibilidad de representar de la mejor manera al país y ya veníamos de un proceso de lo de Sudáfrica que realmente veníamos con mucha confianza. Por eso yo les deseo a los muchachos que tengan una gran Copa América para tratar de que puedan tener un proceso bueno en lo que es la eliminatoria para poder ir al Mundial, ¿no? Compañeros, ya les dejo con Lucas. Bueno, Lucas, un gusto, primero un gusto verte y ahora sí escucharte muy bien, Lucas. Aquí estoy con Jotita, con el profe Benicio y con el Tano. Queremos hablar un poquitito de esta selección. Estamos un poco Bueno, ansiosos. primero un gusto para mí estar con ustedes. Gracias, Lucas. ¿Cómo estás viendo a este grupo de la selección? Que hay mucha gente reclama de que no mostramos una identidad futbolística, de que parece que hay una sensación de inseguridad. Y uno dice, pero son jugadores que están jugando fuera, en equipos grandes, tan inseguros para que no puedan hacer un pase de 2-3 metros. ¿Cómo ves vos dentro de lo que podés decir con toda tu experiencia como jugador y de selección? No, creo que en este momento hay que tratar de apoyar a los muchachos, ¿no? Soy una de las personas que piensa que de esa manera podemos llegar a conseguir los resultados positivos que queremos, ¿no? Porque es un nuevo proceso, el entrenador ha llegado hace poco, no, si vos te pones a pensar es recién ahora, son pocas semanas de trabajo, ¿no? Porque cuando vienen en una eliminatoria tenés de 7 a 10 días para trabajar, tenés que recuperar a los jugadores que vienen jugando en sus equipos y bueno, es muy difícil, pero ojalá uno le desea lo mejor, porque si le va bien a ellos, no va bien a todos, ¿no? Y aparte uno lo ve como un hincha más, como antes por ahí teníamos la responsabilidad nosotros de estar ahí y responder a la gente y representarlo de la mejor manera. Hoy me toca ser un hincha más y bueno, le deseo lo mejor a los muchachos, que primero que tengo mucha gente que ha estado conmigo ahí, ¿no? Como Justo, como otros muchachos, como, no sé, cuando está en la sub-20 Pablo Rosso, que es el proceso de nosotros. Así un montón de que están ahí y bueno, a uno le desea lo mejor, ¿no? Lucas, te saluda Jotita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, Lucas, un fuerte abrazo. Sé que es muy complejo, y es muy difícil una vez que estuviste ahí adentro compartiendo la selección paraguaya, hoy en día afuera, mirando como hincha, como bien lo dijiste, hablar tan a profundidad de lo que hoy es la selección nacional.
meternos en comparaciones anteriores sería muy injusto con esta actual selección nacional, porque por el momento que vive hoy la selección y hace bastante tiempo, a diferencia de lo que vivieron ustedes. Pero con relación a lo que viste en estos últimos años, ¿sentís que hemos evolucionado o involucionado, futbolísticamente hablando? No, a ver, yo creo que la selección tiene grandes jugadores. Si vos, como decían ustedes recién, hay jugadores jugando en Europa, en fútbol argentino, en Brasil, y en ligas muy competitivas. También nosotros sabemos que nos representan en estos lugares. Después, hoy el entrenador tendrá que encontrar el equipo y tendrá que ver la manera que él quiera hacer jugar a su equipo, ¿no? Nosotros, cuando estuvimos en el 2010, teníamos una idea del Tata ya con mucho tiempo de trabajo y realmente teníamos una selección también que tenía jugadores también en gran momento, por ejemplo en Europa, en México, en Brasil algunos y también acá en el fútbol nacional, ¿no? Pero realmente lo que digo yo es que jugadores nosotros tenemos. Vos fijate que Almirón como nos representa, Gustavo que viene siendo campeón, que recién yo escuchaba cómo lo analizaban ustedes, y bueno, para nosotros es muy importante que los muchachos nos representen así. Ahora sí, es diferente la selección porque, como lo decía recién, tenés poco tiempo. Ojalá que el técnico con el tiempo que tiene ahora pueda encontrar la idea que él quiere y que bueno, que todos juntos podamos estar detrás haciendo fuerza para que le vaya bien, porque como lo decía recién, si a ellos le va bien y al entrenador le funciona su sistema, la idea y la estrategia que tiene para esta Copa América, nosotros no vamos a ilusionar que podemos llegar a ir a un mundial de nuevo, ¿no? Uh-huh. Lucas, con esos futbolistas que mencionaste, que sabemos, el caso de Enciso en la Premier, Almirón también, otros futbolistas como Diego Gómez, que lastimosamente no lo tenemos hoy en día, pero hay futbolistas que, el caso de Gustavo, de Fabián y otros que atraviesan un buen momento en sus clubes. Vos, como hombre de fútbol, como futbolista mirando de afuera, ¿te parece complicado armar hoy en día la selección nacional? Decir, tengo el 80% del equipo fijo y el resto voy aprovechando algunos momentos, alguna revelación que me aparece. ¿Es complicado armar un equipo de la selección hoy en día? No, yo creo que al tener estas piezas, vos tenés que estar feliz como entrenador, obviamente, porque vienen con ritmo, vienen jugando, como decís vos, viene un gran momento en sus clubes. Entonces, de esa manera llegan mejor a la selección. Y como el campeonato por ahí tiene 3 partidos en la zona de grupo y después puedes seguir, lo vas a necesitar a todos. Sea Gustavo que arranque, sea Balbuena que arranque, sea Omar, sea cualquiera, vos lo vas a necesitar. En un partido pasan un montón de cosas. Pueden haber expulsiones, hay lesiones, hay todo. Y si vos tenés estos jugadores de recambio, cualquiera puede jugar, para mí, para el entrenador es algo muy bueno porque tiene mucha herramienta en su mano, ¿no? Lucas, un gusto saludarte. Benicio te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Benicio? Un gusto. Bien, bien. Y como dijo Luis Enrique, te veo bien, también preparado para lo que se viene la pretemporada, ¿sí? Y te deseo un exitoso segundo semestre del año, ¿sí? Muchas gracias, sí, preparándome de la mejor manera para tratar de hacer un gran campeonato en el Clausura, ¿no? Lucas, experiencia internacional, tu visión, tu enfoque, dejando el corazoncito en un rincón, ¿qué posibilidad le da a la selección paraguaya en la apertura ante Colombia y después ante Brasil? No, a ver, el grupo es jodido. Nosotros que hemos estado ahí sabemos lo que es enfrentar a este tipo de selecciones, pero como lo nombramos recién, nosotros tenemos grandes jugadores. Bueno, yo me olvidaba de los jugadores que habían nombrado ustedes recién. Bueno, Diego que está en Miami, Roja también que está ahí ahora. Entonces, nosotros tenemos un gran equipo. A los muchachos les falta también ese golpe de suerte para tratar de ganar 2 o 3 partidos seguidos y agarrar esa confianza que se necesita, como en todo equipo. Pero esperemos que lo puedan tener porque
si nos enfrentamos con esta selección y la superamos, nos vamos a ilusionar todos. Sería lindo para nosotros que se nos dé ver a ser competitivo a nivel internacional en un mundial. Entonces, si nosotros podemos conseguir con estos muchachos la posibilidad de tener una buena Copa América, de ser protagonista y llegar a la última, digamos, instancia y competir, nos va a ir muy bien en la eliminatoria. Así que esperemos que le vaya muy bien, ¿no? Lucas, te saluda el Tano. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo te va? Bien, gusto verte. Éxito para este segundo semestre, que va a ser una guerra, realmente. Siempre los segundos campeonatos son muy complicados porque definen absolutamente todo, ¿verdad? Quiero apelar un poco. Quiero apelar un poco a tu experiencia, Lucas, ya que tenés un par de años jugando aquí en nuestro torneo, ¿verdad? Da la sensación que nosotros muchas veces equivocamos el camino por querer forzar. Estaba viendo la Eurocopa, que España tiene un chico de 16 años jugando. Dentro de ese mismo equipo que juega muy bien, tiene uno de 20 y tiene otro de 21. Y nosotros queremos imponer jugadores que de 18, 19 años, que muchos de ellos todavía no están. Quiere decir que algo estamos haciendo mal. Lo otro, en realidad lo que quería preguntarte, ¿hasta dónde realmente el jugador del plano local puede salir a competir a nivel de selecciones? ¿Vos considerás de que el jugador que está militando en nuestro país, en nuestra liga, puede ir y aportar lo suyo a la selección, Lucas? Porque hemos pasado por todo. Porque esta selección se ha nutrido del plano local, pero también se nutre de jugadores que están afuera, pero muchos de ellos no terminan rindiendo. Sí, a ver, nosotros empezamos acá, ¿no? Jugadores del plano local y después damos el salto. Por ejemplo, Bobadilla, que ha ido a Brasil y hoy está ahí en los planes, en la selección, y los jugadores van mejorando. Entonces, ese salto que están dando ellos da la posibilidad de competir internacionalmente, como en la Libertadores, como en Europa Champions League, Europa League. Pero realmente con los jóvenes es diferente, porque el joven tiene que estar preparado, porque muchas veces a través de un reglamento se necesita poner los minutos en cancha, entonces hay que acompañarlo al joven. Por eso nosotros los grandes tratamos de ayudarlos, tratamos de que se sientan cómodos, que dejarlos liberados y que la responsabilidad sea nuestra, porque esa es la misión de Roque, de Tacuara, mía, de todos los que de la camada anterior estamos tratando de ayudar a los jóvenes. Después, nosotros sabemos que si nosotros sacamos jugadores jóvenes y tratamos de acompañarlos, nos va a ir mejor. Vos fijate cómo nos fue con la selección juvenil, entonces es importante seguir apoyando del lugar donde nos toque y bueno, y eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Lucas, un diálogo contigo amerita tu presencia en el piso aquí en los estudios del canal y de la radio y para seguir hablando porque sos una persona con una gran experiencia, con una riqueza de recorrido que poder entregar mucho, porque acá en esta mesa de Deporte Total procuramos siempre hablar de fútbol, ver un poco los movimientos, no nos interesa un periodismo amarillista. Así que yo sé que tenés almuerzo, estás viajando a Encarnación, te debes a Deportivo Luqueño, y entonces los mejores deseos, estás en un gran grupo, con un profesional excelente como Julio César, como el Paco, y yo sé que vos sos un líder positivo ahí en ese vestuario, pero sin ninguna duda. Así que los mejores deseos y gracias por la deferencia, hiciste una excepción. No. Muchas gracias a ustedes y a la vuelta cuando quieran acepto la invitación y puedo contarle obviamente muchas historias de lo que uno ha recorrido y bueno, soy un agradecido también por el trato y bueno, esperemos que nos vaya de la mejor manera en Luque porque nos merecemos estar bien, la gente de Luque se merece estar bien porque nos acompaña en todo momento, así que esperemos hacer un gran trabajo, ¿no? Gracias, Lucas, muy amable. Gracias a Laila, estupenda la comunicación desde la República de Luque con un referente importante, mundialista con la selección paraguaya. Jugó Copa América, jugó Mundial. ¿Vos autorizabas para hablar de la selección? Pidió también un poquito de paciencia. Pidió un poquito de paciencia. Y eso es lo que... Ni paciencia ni tiempo ya no tenemos. La paciencia ya está agotada, son muchos años, son... Ya... La paciencia se acabó. La paciencia se acabó.
Ahora estamos hablando de qué sé yo, de que venimos de quedarnos fuera del último mundial. Yo te digo, bueno, listo, está bien. Pero ya me parece que paciencia no se le puede pedir. Ellos tienen que ser conscientes de que ahora es un momento de exigencia. Exigencia, sí, que señor. ellos van a recibir exigencias. Ya la paciencia se acabó. Antes eran jóvenes, hablábamos de la transición, de la renovación, eran chicos de 22, 23 años, que tenían proceso en selecciones menores. Bueno, ya está, ahora juegan en la Premier, otro es campeón capitán en Brasil, otro juega en Rusia, el otro está acá. Ya está la paciencia, ahora ellos tienen que dar resultados. 11:59, breve pausa, le escuchamos a Robert y a vuelta. Ya estamos también en el piso con Gustavito Gavilán, vamos a seguir desarrollando la selección paraguaya. Hizo fútbol el equipo de Dani Garnero. ¿Cuál es el 11 que está armando nuestro entrenador para el próximo lunes? Porque ya arrancó la fiesta de la Copa América, ya venimos. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, Ellopushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Ellopushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PBD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Muy bien, son las 12:13, estamos de vuelta. Una vez más nos reinstalamos. Un saludo a la gente que hace reporte de sintonía. Nuestro querido Emilio Álvarez, nuestro director de Radio Corpus en Ciudad del Este, integrante de la poderosa media cadena de comunicación. Un saludo grande a la gente de Ciudad del Este. Están un poco golpeaditos por el tema de... Se le dio finalmente al Departamento Central el próximo Nacional de Fútbol de Salón, que prácticamente ellos lo tenían allá adentro. Pero un saludo para Emilio Álvarez, que está allá haciendo reporte de sintonía. Bueno, Gustavito, ¿cómo te va? Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de Marzo, los amigos de Mega TV. Ayer llegó el día de la práctica de fútbol y tal vez va a ser lo más cercano que presente Daniel Garnero de no ocurrir ningún inconveniente en el transcurso de estos días. Espera, vamos a ir despacito porque mira que te convocamos ya porque amerita, estamos hablando de la selección
Y sin vos aquí no podemos, porque vos sos el que está ahí intentando todo tipo de contacto, ya que no tenemos presencia, lastimosamente, para poder buscar algo diferente. Y tenemos que basarnos y confiar en la fuente que se maneja. Por eso es que si la gente no podríamos ser tan drásticos en nada, porque no tenemos una seguridad, ¿verdad? Hablamos de posibilidades, de supuestos, pero bueno, vos ya tenés el 11. Hay 12 jugadores. 12 jugadores. 12 jugadores. Bueno, vamos al tema, no hay nada que esperar. Como dice acá, como dijo recién Gotita, la paciencia para todo terminó. Hasta para saber el equipo ya no hay paciencia. No, porque ya hay un tiempo prudencial. No, ya se jugaron los partidos amistosos. Gustavito, hoy es viernes, Gustavo. Ya estamos en el tobogán, vamos a decir, en la parte alta del tobogán, donde ya hay que lanzarse y hay que poner toda la carne en el asador. Es que es justamente lo que necesitamos, jugar con 12. Porque con 11 no nos está alcanzando. No sea así, Tano, por favor. No sea así, Tano. Vamos a perder puntos. No nos van a dejar entrar. Vos sabés que se está consumiendo mucho lo que en Paraguay se habla. Comenta. Y creo que Daniel Garnero tiene algunas experiencias de lo que ha pasado y están utilizando al máximo para tratar un poco de levantar la moral. La psicología invertida. Exactamente, claro. profe. Muy bien, eso está bien. Claro, la psicología invertida, claro. Que haya caído hondo lo que dijo Córdoba, por ejemplo. ¿Qué dijo una verdad? Córdoba, sabe, sencillamente Córdoba nos dio con un caño, masacró a la selección paraguaya. Es la peor de los últimos tiempos que yo he visto. Más o menos, eso es lo que dio a entender. Ni punto de comparación con el equipo paraguayo que yo enfrenté. No, que yo enfrentaba, dijo. No, que yo enfrentaba. Sí, pasado. Sí, no, pero viste que jugó contra varias selecciones. Él estuvo en varias eliminatorias. Está bien. Claro. Y jugó contra equipos paraguayos también. Y equipos paraguayos que se plantaban y le ganaban. Y están tratando de unificar fuerzas. Reuniones, ya comentaban ahí. Una de las reuniones que se dieron porque se dio esa reunión. Se dio. Se dio. Yo tengo entendido que se dio. Se dio. Entre los referentes importantes convocó Daniel Garnero, estuvo Justo Villar también como referente importante, cercano a lo que... Y habló Gustavo Gómez. Sí, habló Gustavo Gómez. Eso es importante reiterarlo y ratificarlo. Puso personalidad, puso decisión y puso también un poco su entrega por la selección, que él no estaba aferrado a la capitanía, pero que él no iba a arrugar para decir, no, ya no quiero ser capitán, no voy a entregar la jineta. Palabra más, palabra menos, ¿fue así? Sí, porque se llegó a rumorear luego de esa reunión que él había renunciado a la capitanía. Y no es cierto. Y a mí me desmienten categóricamente eso. A mí, además, en esa reunión dijo, yo no soy ningún... Cagón. Exactamente. Así mismo dijo. No soy ningún cagón. Si el técnico decide darle el brazalete a otro jugador, perfecto. Pero voy a ser el primero si soy convocado en estar con la selección. Entrenamiento. Bueno, ahora el equipo. El equipo. Así como están las cosas, se va perfilando. Despacito, pero directo. Vamos a irnos por línea. Por línea. En la zona defensiva, así como están las cosas, se va perfilando Junior Alonso como lateral por izquierda. Ahí quédate. Era la única duda prácticamente. Y era una hasta ayer el entrenamiento. No podemos empezar por atrás. No, por donde fuera el arco. No, yo quiero saber quién es el jugador número 12. Pero no, espera, eres por delante. Dejana, Tano. No, 12 está en la cola. Claro, si están los 11, pues hay un 12 que pues. No, pues no. Vamos a seguir porque Junior era el tema. Pues ya empezamos lo mal, pues. Y ya sí, porque ahí vamos a ir a lo que vos decías. Si pasa eso, atiendan esto, Jotita, Tano y Benicio, que es muy serio. Si pasa eso, va a tener razón el Tano. El Tano había dicho, ¿cómo va a llevar un jugador que no está en condiciones? Sí. Pero algo ya pasaba, luego por eso lo convocó a su suplente. No, yo no creo. ¿No? No. Pero entonces, Jotita, explícame una situación. ¿Cómo yo llevo a dos laterales de oficio y voy a hacer jugar a uno que tiene mucho más experiencia que ellos, ¿verdad? Y jerarquía por donde jugó y cuánto ha jugado, pero que no es lateral? Y porque tiene la predilección de ponerlo a Junior futbolístico. Peor todavía. Porque si vos llevaste dos laterales y no está el primero, tiene que jugar el segundo. Y no juega ninguno de los dos. Eso es lo que y no va a jugar otra vez Jiménez. Y eso es que planteé. No, Jiménez no puede jugar. Y bueno, entonces hay error tras error, pues. Entonces, ¿cómo vamos a llegar así a buen puerto? Y bueno, no por eso planteé el tema. Entonces, ¿vamos a jugar con 4 centrales? Sí.
Va a jugar Velázquez, no hay duda. Va a jugar Velázquez. No, es innegable eso. Hoy no. Es que no hay laterales. Es la realidad. Por una cuestión nominal nomás. En el arco no se duda, Coronel. Coronel es el titular. No, para Quijote Necta nomás, porque después nos va a pasar por el simpático después en el mensaje que diga, la pucha, el equipo que dio Gustavito es sin arquero, peor. No, pero creo que no en los partidos amistosos fue claro. Nomás. Bueno, y Carlos Coronel en el arco. Bueno. Sector defensivo. Gustavo Velázquez, primer central Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso. Medio sector. Ahí sí está la... Ahí está el jugador número 12. Sí. Porque es jugar con 2 volantes o es jugar con 3 volantes relativamente... ¿Cuál es la tendencia? El primer ensayo lo hizo con 2 volantes, pero terminó con 3 volantes. ¿Quién fue el jugador número 12? Ahora cabe lo de la pregunta del Tano. Peralta. Sí. ¿Vos lo habías dicho, salió? Gotita? ¿O vos? ¿Quién salió? La otra pregunta. Y salió Enciso. ¿Está bien? Sí, vos lo habías dicho, Gotita, lo de Peralta. ¿O fue el Tano? Cuando hablaba del tercer volante. Peralta o Cacu. O Cacu, sí, Peralta o Cacu. Y vos lo ponías... Sí, que vos jugabas con Cacu, decía vos. Y no con Enciso, si jugaba con 3. Sí, jugaba con 2, perdón, con 2 volantes. Sí, era con 2 volantes. Yo ponía a Cacu detrás del punta. Claro, yo también a Cacu. Entonces, el equipo está con 12. Con 12. Y hasta saber por quién decide el entrenador. ¿Y el referente ofensivo? Adam Vareiro. Porque por derecha... Juega Almirón. Va a ir Almirón. Y por izquierda va a ir Ramón Sosa. Yo por eso creo, es una intuición y ustedes que tienen más años, creo que va a apostar nuevamente por los 4 centrales. Porque no sé si tiene todavía Almirón ese recorrido, tiene todavía... viene con una carga importante de partidos. Y si hablamos de estar entero, está entero. Pero ese desgaste que de ida y vuelta a ya jugadores de esa característica le cuesta un poco más. Ramón Sosa viene haciendo también la misma situación y por ahí se le puede llegar a desorganizar el equipo. Para mí para ese lado hay un jugador estratégico, o sea, 2, ¿verdad? La suerte de Almirón, que tiene un jugador con mucha capacidad de marca, que ya ha demostrado que está jugando serio y que tiene ganas de dejar todo por la selección, que es Velázquez. Y el trabajo de Cubas. Cubas va a tener que sacrificarse muchísimo y si juega. Y aún... Sí, porque él va a tener que salir a los costados. Sí. Va a tener que salir. Y hasta ahora, ¿quién es el que más ha recuperado en la selección? Es Cuba el que ha demostrado Cuba muy es el buen más nivel. recuperador. Sí, ¿verdad? Y no hay otro, entonces va a tener que... No está mal la idea de Peralta. No está mal. Porque Peralta es el que un poquito más se acerca a lo que es el estilo de Diego Gómez, ¿verdad? Ahora, la pregunta mía es, teniendo en cuenta las características de Colombia, el juego de Colombia, el medio campo de Colombia, especialmente el medio campo de Colombia, digo, ¿es saludable pensar que es mejor jugar con 3 volantes internos? Sí. ¿O con 2? Con 3. Con 3. Y eso hay que decirle a la gente, ¿verdad? Yo también me inclino por 3. Puede ser 3, puede ser 2 también, porque tenés 4 centrales atrás. Y bueno, pero está bien. Pero si tendrías que elegir para no marearle a la gente. Y 3. Yo jugaría con 3, Benicio. No, yo juego con 3. Con 3. Y Peralta, porque Peralta para mí es el que más se asemeja a Diego, que es uno que de repente te puede salir y te puede hasta pisar el área rival. ¿Y Cacu no? No, porque Cacu no es de oficio de marca, más de no, marca. Para mí Peralta no... Es diferente a... No es como Gómez. No, pero es un poquito más parecido. Porque en Cerro jugaba él así, él se soltaba más de repente. Era el que pisaba el área. Sí, de que le llegaba y pisaba un poquitito, ¿verdad? Pero es mucho más quitador, de características lo que del Cacu. Por lo menos tiene más fuerza. Tiene más fuerza. Va a ser mucho más agresivo en comparación a los demás, ¿verdad? Porque los otros no. Él es el más mixto de todos. Sí, entre los 3, sí. Entre Matías Rojas, entre Sánchez, entre Cacu, entre Damián Bobadilla, el más mixto es Peralta. Pero digo, la mayor cuota de experiencia de Cacu, ¿no juega a su favor comparativamente con Fabricio? ¿Cómo?
la mayor cuota de experiencia de Kaku no juega más a su favor para arrancar con respecto a Peralta? No pasa por un tema de experiencia, pasa por un tema de características, de lo que quiere el entrenador. Si yo quiero tener más raspaje en la mitad de cancha, por más de que Kaku tenga más experiencia, no lo voy a poner a Kaku. Si querés algo más mixto, por más de que Peralta tenga 35 partidos en primera división, lo vas a poner a Fabricio. Va por un tema de características, no por un tema de experiencia. Y yo creo que basa mucho también en lo que pueda llegar a pretender la selección de Colombia. Colombia juega 4 en el fondo, 2 volantes de marca, 3 y 1. Como querríamos nosotros. Y nosotros seríamos prácticamente... Al revés, 3, 2, 1. Sí. Ellos 2, 3, 1. 2, 3, 1. Digo nada más para tener en cuenta nada más y trabajar con respecto a lo que pueda llegar a ser Colombia, porque también se trabaja con lo que plantea el equipo. Colombia juega con Vargas, Muñoz, Davison, Lucumí y Mujica en la zona defensiva. Juega con 2 volantes, Lerma, Uribe. Delante de esos 2 volantes, Arias, James Rodríguez y Díaz. Y arriba Santos Borré. Ese es el equipo de Colombia. Sí, pero esa es una figura mentirosa, una figura inicial, porque después los laterales se te va, Uribe también se va. Y James aparece. Y nosotros no es así, nosotros tenemos una línea de 4, vamos a tener una línea de 4 fija. Claro. ¿Verdad? Porque esa configuración de línea de 4 que nosotros vamos a plantar en la cancha, Tano, para mí, ya indica que nosotros vamos a tomar los recaudos. Y sí. Eso es categórico luego. Le vamos a jugar contra Colombia. Exacto. Apostamos ya. ¿Ustedes dieron los goles contra Bolivia? Los goles de Colombia. Fíjense cuántos hombres pone Colombia cuando ataca en el área arriba. Y el primer gol fue un robo en campo boliviano. Un robo de balón, una presión, un robo boliviano. 4 en el área. 7 llegó a pisar en una ocasión. 7 jugadores con 7 pisos al área. Primero te llegan los 3, te llega Luis Díaz, te llega Arias, te llega Borré, te lleva James a la cabecera del área. ¿Y los 2 volantes internos? No, los laterales lo que llegan Acá tenés un ejemplo. Mira cuánta gente te pone Colombia. Mira, mamita querida. Eso es lo que se ve. Sí, ahora sí. Lo que están fuera de cámara. Tiene que tener 2 más campo boliviano. Claro. 4, 6. Sí. No, pero andate al área nomás. Al área nomás. Estamos hablando de la de arriba. ¿Cuánto meten? En el área. Sí, fíjate. Esa fue la pregunta. Mira. Por eso refuerza más la teoría de jugar con 4 centrales. No, que no te tome mal parado. Y acabo de decir, bueno, puede ser una casualidad porque el primer gol hizo así. Vas a ver el segundo gol y vas a ver el mismo denominador común. Mucha gente arriba pisando el área. Acá está el 2-0, mira el tercero. 3 por la izquierda, 4, 5, 6, 7. No, es impresionante. Acá 7. Y ahí le tenés por el lateral derecho. Fíjate dónde está. Sí. La esquina del área. No, es tremendo tremendo este equipo de Colombia. Buena acotación, Jotita, ¿no? Es cierto. Y va a tener que jugar contra. Yo juego con Peralta. Y otra cosa que me he fijado, por ejemplo, ayer, que fue un digno rival Canadá de Argentina, pese a perder, pero la característica de los equipos que marcan la diferencia hoy en día, y también eso se nota en la Eurocopa. Los laterales. La intensidad permanente, sostenida. No es que una intensidad fugaz nomás. Todo el partido. Y ellos estuvieron en partido porque sostuvieron eso, estuvieron nivelados con Argentina en ese aspecto. En orden, disciplinado, y tienen técnica, no es un equipo malo técnicamente. No. Ahora, si vos ves también, va a estar lindo, por eso a mí me encantaría que nuestros corredores el lunes estén Almirón y Sosa. Almirón y Sosa, ¿verdad? Y si por ahí tenemos uno más, mucho mejor. Porque esa imagen que nosotros vimos del gol de Colombia, de los goles de Colombia, es cierto, Colombia te mete 6 o te bordea el área con 7, incluso 6 adentro, 1 ahí. Pero ¿y atrás? Eso implica que atrás tienen 3 hombres, ¿verdad? Sí. Y ahí ponele que vos recuperes una pelota que te rebote y vos tengas la paciencia, la tranquilidad y la jerarquía de poner la pelota al suelo, levantar la cabeza y dar un pase para un jugador nuestro rápido. Y le podemos complicar.
Yo en ese sentido voy a hacer una analogía nomás rápida, a lo mejor es una tontería, pero lo que digo. Me gustaría el lunes tener la paciencia de Ameliano atrás y en el medio, la paciencia de Ameliano atrás y en el medio, 2 veces digo, y la contundencia del mejor momento de Libertad con Tito Villalba, Lorenzo y Tacuara, por ejemplo. ¿Verdad? Sería lo o sea, ideal, sí. de contra. No sé si se entiende lo que digo. Ameliano juega 4-5-1 directo, pero claro, con dos que corredores. Espectacular. Y cómo achica muy bien en el fondo. Bueno, ese es el equipo entonces. Así como están las cosas. Hoy nuevamente el entrenamiento se va a estar realizando a las 18 horas. Me comentaban buen ambiente. Luego de las reuniones se fueron dando. Por eso decía al iniciar, se está consumiendo mucho. Se está consumiendo mucho lo que se está diciendo y se está utilizando para bien. Se está utilizando para bien. O sea, Oroyeña Oina, pero a favor. Porque a Paraguay lo están tomando como la Cenicienta y sí. Es el momento del despertar. Y es lo que corresponde. Y hay varios jugadores que sienten que este es el último vagón que tienen. Claro. Sí, el último tren. Soltarse todo en este caso, porque si no ya no están en septiembre. Pero nosotros le estamos dando motivos, razones al técnico para optimizar esta situación, Luis Enrique. ¿Verdad? Razones para utilizar esto. ¿Verdad? En Asunción están diciendo esto. O en Paraguay, no importa. No, la gente, no. Yo ¿sabe qué hago? Le pongo lo que dijo Córdoba. Córdoba, el arquero de la Selección Colombia. Miren lo que piensan de nosotros. Claro. Porque el entrenador pues se tiene que incluir. Claro. Miren, o líder, miren qué piensa de nosotros. Vamos a demostrar que no es así. Eso. En nuestro país, hasta nuestra familia a veces está dudando de nosotros. Hay inseguridad. Vamos a demostrar por qué estamos en tal parte. No sé cómo lo va a hacer en ese momento. Yo lo vi con un momento dado ahí, ¿verdad? Claro, no le vamos a enseñar a nosotros. No le vamos a estar enseñando a Garnero. Vos tiene que hacer el entrenador. Sí, tiene que hacer. Debe haber un sacudón en ese vestuario paraguayo. En ese grupo debe haber un sacudón, porque ese grupo es el que después va a llegar a mejorar la situación. Pero eso que dijo recién Gustavito es una gran verdad. Si en esta Copa ya no demuestran lo que tienen que demostrar, hay algunos que ya han cumplido con la selección paraguaya. Si ahora no se despiertan, y yo no sé si deberían estar ya después para la eliminatoria de septiembre. Porque el fútbol es así. Porque acá no hay excusa del tiempo. Acá no hay excusa de un factor determinante en la clasificatoria, que es el factor tiempo. Ahora dispone de tiempo. ¿Cuánto tiempo ya toda esta semana pasada? Sí. ¿O esta semana? Son 15 días de trabajo. Son 15 días de trabajo. Y de competencia otros 15. ¿Verdad? Por decirlo así. Que dentro de la competencia ya se acorta más el tiempo y va a ser lo más parecido de lo que se utiliza en las clasificatorias. Pero lo que digo nomás, que ya ahora no demuestra. O Alema. Ya. En Guaraní. La selección no es una entidad de beneficencia. La selección no es, y lo siento mucho, decir, el fútbol porque es presente, es momento, decir, siento mucho, decir, yo si le saco a fulano mengano, no es porque no lo quiera. No, si le saco a este, no se va a enojar la tristeza. No, así no se puede manejar una selección paraguaya. Y ninguna selección en el mundo. Nosotros somos los que somos muy consecuentes. No, y porque nosotros estamos en parte de nuestra cultura, ahí se llanan. Ahí se llanan. ¿Verdad? Que eso no se le pega a Garnero. 12:22, una breve pausa, ya venimos. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar
cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Con Comecipar cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Gana Italia, Benicio. Potente Italia. España le ganó a Italia. Le bufaste a Italia. Se te dijo bien ayer, Benicio. No le crea, Tano. Yo no dije que iba a ganar Italia. Yo dije, es potente, dije nomás. Pero potente, sí, potente por encima le pasó. Qué potente, ni que 8 cuartos. Además, déjenme decirle, si créanme. ¿Iba a meter el gol? Sí, hasta nosotros tuvimos que hacer el gol. Vos sabés que, pero le pasó por arriba. Déjenme decirle, si créanme. Potente Italia. Y así le fue. Perdió frente a España por un tanto contra 0. Mucho gol en contra en esta Eurocopa, ¿eh? Sí. Sella. Mucho. Hablando de... ¿Y qué dijo ayer de Canadá? De Canadá. me gustaría escuchar parte de lo que dijo Scaloni ayer. Se quejó del campo, ¿verdad? Y ellos mismos pidieron el césped natural. Se le cambió en 24 horas. Después se quejó de la grama. Yo lo he visto... Sí, pero en 24 horas no... Y colocaron los panes. Sí, yo también te puedo construir una casa en 24 horas. Ahora, ¿cómo te construyo? Bueno, pero vos viste el partido, ¿no le va a culpar a eso al que le puede culpar? No, una cosa... Argentina ganó. Sí, ganó. Y lo dijo ganando, porque yo coincido con Scaloni, porque si Argentina empataba y salía a decir eso, qué recurso y todo lo demás. Pero Perana. No se puede. Perana, porque Argentina es campeona del mundo, que hay que interplanetario, ¿eh? ¿De qué? ¿Y qué es lo que va a acordarse él de la cancha, de esa cancha? ¿De qué se va a acordar? ¿Por qué va a mencionar tan siquiera la condición de la cancha? Porque, como él dijo, hace 7 meses se sabía que Argentina iba a jugar ahí. ¿Y no te llenó la cancha, veo? No le llenó a él la cancha, que el paladar que... eso es lo que apunto yo. Claro, no puede pues con su genio porteño y basta, se acabó. Así nomás te digo. Y Canadá jugó también en la misma cancha, jugó bien. Pero porteño y basta, ya te dije ahora, todo. Pero hay un detalle que juega a favor de Scaloni. Él lo dijo antes del partido. No es una lo dijo cuestión, antes y después. No es una cuestión de que juegues bien o juegues mal. No es una cuestión de que juegues bien o juegues mal. Si vos perdés un partido, son 3 puntos, hermano querido, te vas al hotel. Argentina perdió el primer partido de fase de grupo del Mundial y terminó siendo campeón. No es el problema. El problema es que en una cancha fea se te traba la pierna y perdés un jugador de fútbol se queda 6 meses sin jugar. Pero dejemos de lado el juego. Ay, mira cómo jugó mal Argentina porque la pelota le picó mal. No,
hay que empezar a cuidar a los futbolistas porque después tenemos fulano rotura de cruzado, mengano fractura de tal cosa, mengano rotura de ligamento lateral, mengano, y decimos, el calendario, ¿cómo? Hay que cuidarle a los jugadores de fútbol. Tenés toda la razón del mundo, Jotita. A eso más yo voy. Aplauso y zapateo lo que vos estás diciendo. Correctísimo ahí. Y más todavía, en la cancha ayer puso Argentina a esos jugadores. Básicamente, el que ganó el título mundial. ¿Cuánto de plata había ahí? Fortuna. Con Messi a la cabeza, correctísimo. Y lo que vos decís tiene validez en una cancha sospechosa. Pero ayer, ¿qué sospecha tenía esa cancha? ¿Era pico para tener un cruzado en cualquier momento? Claro, no, pues. pero ¿cómo vas a preparar una cancha en un día, Benicio? ¿Qué cancha está bien en un día? Pero escúchame, alguna tecnología de punta pues tiene que tener, si no le va a permitir. Pero escúchame, si te dice un tipo como Cuti Romero que juega en la Premier League, si te dice un tipo, qué sé yo, como jugadores que juegan en cancha, o sea, es por algo. Ya, bueno, correcto. No te están inventando. Entonces, ahora, yo sí estoy de acuerdo contigo. Argentina te dice, yo quiero... No, espera un ratito. Este es el césped que tiene este estadio. Te adaptás y jugás en este estadio. Nosotros no vamos a cambiar todo el pasto porque a vos no te gusta jugar en sintético. Vas a jugar en sintético. Punto. Ahora, un día antes, meter todo el cambio que hicieron con los panes todos blandos. Hay una imagen de Cuti Romero cuando tiene la pelota en los pies y vos ves una raya en la cancha, ves como que no estaba bien la cancha. Y si vos vas a barrer una pelota y te tirás y el botín se te mete en el medio de esa rajadura, te podés romper todo. A eso nomás yo voy. Yo era la Conmebol y Argentina me decía, la cancha, yo quiero pasto normal. Hermano querido, este es el césped que tiene este estadio. Después vas a arreglarte cuando te vas a jugar allá, qué sé yo, a otro estadio en New Jersey. Ahí hay pasto natural, no sé qué vas a hacer, pero acá tenés que jugar con este pasto. 1.6 billones de dólares costó este estadio. Y colocaron un pasto nuevo a pedido de la selección argentina. No querían jugar en el híbrido, en el sintético. Ahí está. Entonces ahí el error es, en este caso, de la Conmebol. Porque con ese criterio yo soy Paraguay y el día de mañana me iba y le iba a decir, no, yo no quiero jugar en este pasto híbrido, yo quiero jugar en pasto natural también. Y me van a cambiarle el pasto. No te van a cambiar. Bueno. Y bueno, pero eso nomás pues es el tema. Vos lo que querés decir es el peso que hay. Pero vamos a escuchar el peso político de Argentina, campeón del mundo, está Messi. Entonces, esa es nomás la historia. Entonces, siempre tienen un paladar, la pucha. Y ¿sabes qué? El menú en la mesa es mortadela. No, pero yo no quiero mortadela, ¿estás loco? Yo quiero caviar. Y ese nomás es el tema de ellos. Scaloni. Sí, pareció el de Arabia con la diferencia que allá jugamos en una cancha decente. Con todo respeto, primero quiero aclarar esto, menos mal que ganamos, porque si no hubiera sido una excusa barata sentarme acá y decir esto. Hace 7 meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace 2 días. Para el espectáculo no está bueno, lo siento, no es una excusa, pero... No es una cancha, el estadio es hermoso y con el césped sintético debe ser espectacular, pero con el césped de hoy, sinceramente, no está apta para este tipo de jugadores. Los primeros, salimos en el descanso, metimos a Leandro entre los centrales y creo que ahí alargamos un poquito más con Acuña de un lado y Molina del otro y fueron 15-20 minutos bastante buenos y después otra vez el partido entró en una dinámica complicada y tuvimos que atrincherarnos y cerrar el partido, que es lo que al final de lo que se trata, más allá de que cuando no se puede, siempre lo digo, hay veces que el rival no te deja, en este caso el rival y la cancha, tuvimos que jugar de otra manera y lo importante es que se ganó, ¿no? El rival y la cancha. Redobló su apuesta. La cancha estuvo fea. Bueno, no pidan más que se cambie la cancha, ¿no? Sí. 1.6 billones. Parecía para mí era maravilloso ver ese estadio, ¿no? Estando dentro del campo, seguramente ellos, no sé. 5 o 6 días atrás estuvieron los Rolling Stones en el estadio tocando. Entonces, todo ese tipo de cosas probablemente los llevó a hacer estos cambios de última hora. Yo, por lo menos, en la televisión se veía realmente espectacular. Ahora, abajo, por lo visto, no era tanto así. Y bueno. Ya está. Pero digo, hoy ¿se escuchó una voz canadiense que era algo de eso? ¿O solo los argentinos? Y no escuchamos acá, no sabemos si hablaron o si no hablaron. Entonces, no se quejó el entrenador canadiense
No se quejó, ¿verdad? Bueno. Ellos son los primeros que deberían quejarse porque seguramente están acostumbrados al sintético. Ponerle pobrecito que se hayan quejado los canadienses. ¿Y quién le va a poner? O sea, ¿quién va a repercutir eso? No tienen el peso que tiene Argentina, campeón del mundo. O sea, a eso no llegamos. Ahí está. Está todo dicho, Jotita. Bueno. Ah, sí. ¿Están de acuerdo ustedes ahora? No. Qué raro que saliste en Qué contra. raro que saliste a favor de Jotita. Pero lo que No, acaba de contra los decir... argentinos. Pero acaba de resumir lo que pienso, nada más. El campeón del mundo puede decir lo que quiere. Y Primero también- ganar, después hablar. Y sí. ahora, yo soy la Conmebol y la cancha estuvo feo. Espera un ratito, ¿quién pidió el cambio de pasto? ¿Vos o yo? Y sí, nosotros pedimos porque no queríamos jugar híbrido. Te cambié la cancha, aguantate. O jugaban híbrido o jugaban esta cancha. Punto final. Messi también tocó, pero así suavemente. Messi fue un poco más... Condescendiente, más humilde. A ver. Empezamos ganando, primer triunfo, la verdad que sí, que nos costó, sobre todo el primer tiempo, la cancha tampoco ayudaba un poquito, tampoco ayudaba mucho, digo, pero sí un cúmulo de cosas que hicieron que el partido sea difícil y lo importante es que lo ganamos. ¿Qué hablaron y qué vieron en el entretiempo? No, eso, ¿no? Lo que se vio, ¿no? Intentar de cambiar la línea de tres, sobre todo para la salida y encontrar los espacios entre líneas, que por ahí no lo estábamos encontrando. Tuvimos la suerte de hacer el gol y eso, si bien nos siguió costando, cambió un poco el partido, nos dio tranquilidad y tuvimos bastantes ocasiones como para poder definirlo, pero repito, lo importante es que arrancamos con una victoria. Leo, el estado del campo de juego, ¿les cambió un poco el plan que tenían del partido? Scaloni dijo que él quería que filtren pelotas por adentro, pero que la verdad es que estaba muy difícil para poder hacerlo. Nosotros intentamos siempre lo mismo, ¿no? Más allá del estado de las canchas, nosotros es nuestra manera de jugar y lo intentamos. Es verdad que se complica mucho más primero porque ellos cerraban bien los espacios y después tenés que ser muy preciso y con la cancha por ahí necesitaba un tiempo más para controlar o para meter las pelotas esas que son difíciles. Y bueno, por ahí nos costó un poquito de más. Muy bien, lo que decía Messi, 12:36. Vamos a una breve pausa sobre este tema. Vamos a volver en un ratito y después estamos con Cerro Porteño. Larga la conferencia de prensa del Mister Manolo. 40, 45 minutos me contó. 48 duró. 48 minutos la conferencia del Mister Manolo y el Mister Jubero, Fernando Jubero. Habló mucho el técnico de Cerro, ¿eh? Había mucho que explicar. Le gusta explicar su pensamiento, o sea, desgranar su pensamiento al técnico de Cerro. Me gusta escucharlo, realmente. ¿Verdad? Sí. Lo vamos a escuchar, pero a vuelta de pausa. Ya venimos. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay.
Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vale de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales. Comercial Virgen del Rosario. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Bueno, estamos de vuelta a 12:40, estamos en televisión y radio. El gusto de tener comunicación con Walter Zafarian, destacado colega argentino de mucha trayectoria. Walter, te saluda Luis Enrique, te recibimos aquí en el estudio de Deporte Total. Un gusto, buenas tardes. Hola Luis, querido, ¿cómo te va? Bien, Walter, aquí estoy con Jotita, con el profe Benicio y con el Tano. Bueno, ya metidos con mucho fútbol, Copa América, Eurocopa. Y bueno, vos sabés muy bien cómo se maneja esto. Sí, no paramos, ¿no? Porque desde temprano que arrancaron jugando, bueno, en este caso hoy Ucrania y Eslovaquia, hasta que termine el partido de Chile con Perú, por lo menos hora de la Argentina, a las 12, casi las 12 de la noche, vamos a tener fútbol en continuado, así que está bueno, es lo que nos gusta, nos entretiene, nos divierte, nos apasiona. Así que, bueno, bienvenida, ¿no? Esta historia de fusionar el calendario en tiempos de las dos competencias. Totalmente, totalmente. Creo que ahí fue una acertada de Domínguez, en este caso de Alejandro. ¿Cómo viste el debut de Argentina, el primer partido? Y si te llegó a sorprender un poco lo que mostró Canadá, que tuvo un montón de ocasiones de gol en el partido de anoche. Mira, yo había visto el partido de Canadá con Países Bajos y a mí me sorprendió cómo el equipo neerlandés lo vulneró muy rápidamente, sobre todo por los costados. Después vi el partido contra Francia y dije, ojo, pongamos un poco de alerta en un equipo que tiene un entrenador con 33 o 34 días de trabajo nada más, que al subcampeón del mundo lo puso en jaque. Porque Francia ese día jugó con lo mejor que tenía, o que tiene en realidad. Ahora, ayer, en un momento, incomodó mucho a la Argentina. Después hay un tema que deberá resolver Scaloni como entrenador. ¿Por qué? Scaloni o el que fuere, mañana le puede tocar a Garnero enfrentarse a un rival que se le cierra y que, la verdad, no le deja espacios. En un momento determinado, ayer, el seleccionado canadiense defendía con sus 11 futbolistas detrás de la línea de la pelota, que no está mal. Al contrario, si lo sabés hacer, es un beneficio bárbaro. En un momento determinado, la Argentina atacaba con 4 y tenía Canadá el arquero más 7 adentro del área defendiendo la pelota y la posición. Por supuesto, terminan sacando ventaja porque es complicado, salvo con una individualidad o con un error, no le entras. Fue paciente la Argentina. Terminó encontrando en el gol de Álvarez, que si no es gol termina siendo penal, porque el arquero choca mal contra McAllister,
y Álvarez se encuentra con la pelota, la cruza de costado y termina poniendo el partido 1-0. Ahí cambió la historia, Luis, porque a partir de allí Canadá tenía que salir. No digo que le dejaba espacios a la Argentina, pero le daba posibilidades. Bueno, y el segundo gol es un gol bárbaro porque hay 14 toques y la pelota que le mete Messi a Lautaro Martínez es espectacular y la definición de Lautaro por entre las piernas del arquero, una maravilla. No, totalmente. Uno se fija y dice, bueno, pero Messi no corrió mucho, ya es su característica, pero cómo sabe caminar la cancha cuando él tiene la pelota en sus pies, frota la lámpara y la asistencia para el segundo fue algo suyo. No sé si tuviste la chance de ver el partido de Argentina con Guatemala la semana anterior. No la tuve. El gol que hace, buscalo, ahí mira, le dejo un trabajito a no, pero vimos el gol, vimos los goles del partido. ¿Viste el gol que hace Messi? Que Di María le mete una pelota muy parecida. Sí, que le filtra una pelota ahí. Parecía la definición de Lautaro. Después la definición, Messi define de una manera, Lautaro define de otra. Pero hay una característica en el equipo argentino de buscar desde esa posición de 3/4 hacia adelante, siempre por entre los centrales. Y lo consiguió en los últimos 2 partidos, con Messi el otro día y con Lautaro ayer. Ahora, se quejó mucho Scaloni de la grama, y la grama se había cambiado a pedido de Argentina, supuestamente. Y después lo escuchamos hace un ratito a Lionel también, lo escuchamos recién a Messi, y había dicho lo mismo. El pasto, el campo no nos ayudó mucho, dijo. Mirá, te cuento, Luis Enrique, cómo fue la historia. El primero en quejarse fue el Cuti Romero. Después se quejó Dibu Martínez, Messi y Scaloni, en ese orden. El tema es el siguiente. Ese estadio, el estadio en donde el Atlanta United juega habitualmente local, esto lo pueden charlar ustedes con Gómez, que es un futbolista paraguayo de primer nivel que juega permanentemente en ese estadio. Cuando va de visitante, ¿no? Por supuesto, y hasta lo pueden charlar cuando pueden charlar con Almirón, que ahí fue local también mucho tiempo. El tema es que ese estadio tiene césped artificial. Y fue un pedido de Conmebol que reemplazaran el césped artificial por césped natural. El tema es que como se está jugando la MLS y hay fechas, y hubo fecha el fin de semana, lo cambiaron el césped después del último partido de la Liga en Estados Unidos. Entonces, el césped que pusieron no era un mal césped, pero quedó blando y flojo. ¿Me entendés? Entiendo perfectamente. No terminó de asentarse. Sí, estaba muy nuevo todavía y eso es lo que... además es un riesgo también, a veces para el jugador, por ahí se le traba el botín ahí, justo entra en la parte de la unión porque no está muy firme. Es un riesgo de lesión, pero aparte es un riesgo, no importa si es Argentina, Canadá, Paraguay, Colombia, Uruguay, Costa Rica, no importa. Es el riesgo de que a lo mejor hasta pique mal la pelota y en un pique mal te comes un gol, a favor o en contra. Ahora, de todas maneras, es un estadio fabuloso. Ahí hace poco actuaron los Rolling Stones. Es de otro mundo, diríamos, ¿verdad? Pero en la grama entendemos y comprendemos. Lo bueno es que Scaloni lo dijo antes del partido. Ya lo dijo antes del partido. Y lo volvió a tocar ahora. Cuando fueron a hacer el reconocimiento, se dieron cuenta que no estaba como ellos creían. Y lo que dice Scaloni es cierto. Sabiendo que ahí se iba a jugar el partido inaugural, no importa quién lo jugara, vos no podés, de última, el partido del Atlanta United del fin de semana por el campeonato, se puede haber postergado. Me parece que ahí apuntaba Scaloni, que es un señor, viste, que es súper correcto, que en un momento determinado dice, bueno, perdón, quiero pedir disculpas porque debí arrancar diciendo feliz Día de la Bandera, porque ayer fue el Día de la Bandera en la República Argentina. Es un señor correcto, Scaloni. O sea, no es un entrenador que sale por los 4 costados y a los vientos a gritar cualquier cosa. Pero en eso tiene razón. No importa quién jugó ayer. Así hubiese jugado Paraguay, Brasil, Chile o el que fuere, hubiese estado igual el campo de juego. Y probablemente para el segundo partido que se juegue en Atlanta no va a estar mucho mejor. Porque lleva su tiempo. Totalmente. De los 3 candidatos para hacer un podio, aparte de Argentina, ¿quiénes son tus candidatos, Walter? Mira, a mí me gusta esta nueva Uruguay.
Me gusta esta nueva Uruguay, creo que Bielsa le dio una buena identidad, entendiendo que jugadores como Suárez son suplentes porque Núñez es el titular. Me gusta la dinámica que tiene Uruguay. Yo nunca descarto a Brasil, por más que Ronaldinho diga lo que diga de Brasil, yo nunca descarto a Brasil. Y después, a ver, México está baja la selección mexicana, está bien Estados Unidos, y después hay una cosa que a mí, viste, me genera una buena sensación, que es la llegada de Gareca a Chile, porque lo conozco a Gareca hace mucho tiempo, y porque en definitiva, si Chile pasa el corte y se mete en la segunda ronda de la Copa, ojo con Chile, porque en el mano a mano Gareca es bravo, pero yo creo que está por ahí. Ojalá Paraguay levante, ojalá levante. Me gustó el primer tiempo del partido con Chile, ¿fue? No, el que perdió con Chile fue el último, el anterior. ¿Con Perú? El con Perú, partido con Perú. Ahí está, con Perú, que terminó empatando 0-0. Sí. Ahí está, con Perú. Me acuerdo que yo estaba en la radio haciendo el partido, me gustó el primer tiempo, me gustó ese tridente, en realidad ese cuarteto con Alex, Arce y los tres de atrás, Almirón, Rojas y ¿quién fue el otro? Almirón, Rojas, Sosa, Ramoncito Sosa, Almirón. Y Ramón Sosa. Después viste que para el otro partido él cambió todo, cambió a los 4. Así que veremos qué equipo elige. También había cambiado la defensa para ese partido con Perú, porque a Gustavo lo había dejado en el banco de los suplentes, a Junior lo puso en otra zona. Veremos. Yo creo que acá la historia es clasificar, Luis. La historia es clasificar, es meterse. No importa si sos primero o segundo, es meterte. Perfecto. A partir de meterte, arranca el mano a mano. Y en el mano a mano todo puede pasar. Sí, es el mata-mata, ahí se define. Pero nosotros tenemos que ser realistas, ya tenemos mucho territorio recorrido acá, así que no está fácil para nuestra selección, tenemos que ser objetivos, no está fácil. Objetivo principal para Paraguay es Copa del Mundo, ir al Mundial. Exacto, apuntarla a la eliminatoria. Claro. Bueno, Walter, te agradecemos la deferencia de compartir con nosotros el piso, así que un fuerte abrazo de todo el grupo humano aquí de la mega cadena. Y bueno, ¿estás transmitiendo ahora los partidos o no? Yo trabajo en Radio La Red. Sí, yo sé. Tiene los derechos de los partidos y estoy con una misión particular. Estoy a cargo de toda la parte de producción. Así que, bueno, menudo laburo tengo. Que enorme, te felicito, me da gusto, porque esto lo tomamos con mucha pasión. Nosotros también estamos narrando los partidos de la Copa América. Un fuerte abrazo, Walter. Chau. Luis Enrique, un abrazo grande, saludos. Gracias, Walter Zafarian, colega de Radio La Red, aquí en Deporte Total. Un poquito para escuchar la opinión también de un destacado colega argentino sobre esto de la Copa América. Vamos a redondear nosotros la Copa América para meternos en Cerro Porteño, Olimpia, Nacional, Guaraní y todos los equipos con el partido de hoy. El Clásico del Pacífico, Perú con Chile. ¿Comentás vos, Benicio? No, Tano. Estoy protegido. 7. Comenta. ¿Cuánto que te van a decir a vos? Otra vez libreta. Si no es Jotita, es Tano. Si no es Tano, es Jotita. Es que ya es tarde, el partido empieza a las 8 de la noche. O patamos la Copa América, hermano. Y preguntá pues mañana quién va a estar. ¿Tenés partido 4 o 5 de la tarde por ahí hasta ahí? Preguntá quién va a estar. Sí, partido de las 6 de la tarde, hasta ahí se le puede dar. A mí pues me dejan el partido de un día social, los sábados, los domingos, mientras ustedes están en otros menesteres. Hubiésemos comprado los derechos de la Eurocopa. Sí. Se juega al mediodía, a las 3 de la tarde, el último partido. Dos cosas más me pareció, querías preguntarle a Walter, ¿no? ¿Por qué no le preguntaste? Buena predisposición, ¿no? Muy buena gente, muy buena gente. Muy buena gente. No, le quería preguntar nomás ahí en el tobillo directo. Y qué raro, Canadá no se quejó de la cancha, punto 1. Y en su podio jamás le nombró a Colombia. Y no le nombró, le metió a Brasil. No, ya sé, pero le metió a Chile, con Gareca. ¿Y pues, quién es el técnico de Chile? No importa, pero ¿quién es el técnico de Chile? Y metió a Uruguay también. No. Sí, el técnico de Colombia también. El técnico de Colombia argentino también. No, y por eso le estoy diciendo. Él dijo, ojo, es cierto, creo que Gareca
Le metió 2 veces a semifinales a Perú, sin más, uno Sí, seguro. Copa América. Pero no sé si hay una segunda. Está Copa correcto, América. pero el momento de Chile ahora no va a estar nunca por encima de Colombia. No puede dejar de mencionarlo a Colombia. Y te digo más. Pero no, esos candidatos, ¿por qué no le dijiste? Nosotros, ¿qué te podemos decir? Pero déjale sus opiniones. Puede. Claro que es su Arrugaste, opinión. ¿por qué no le dijiste? Y porque... Esperá que cortara para hablar de él. Enrique No se no hace puede eso. hablar. Luis Enrique no más puede hablar. No se hace ¿Cómo eso. que yo hablo? Cuando está invitado, ustedes pueden participar. Pero es muy cómodo. Vos con la ley del menor esfuerzo. Tranquilo, hermano. Ahorita lo que uno pregunta, no te iba a salir todo tu che también. Se transforma. Sí. Así Bueno, hoy estamos a las 20 con este partido Perú-Chile por las 7:80 AM. Comenta el Tano Virgilio el partido de hoy. Espero que mañana diga lo mismo, ¿no? La programación. Ah, me quedó lo de Walter. ¿Escuchaste, Luis Enrique? Qué tipo. Déjenme decirles y créanme. Bueno, hoy estamos con este compromiso a partir de las 6 de la tarde, Gustavo. A partir de las 6 estamos con la fiesta de la Copa América. Vení temprano, Tano, bien. ¿Sí? ¿Qué vamos a merendar? ¿Viste? No le decís nada. No. A pesar de ser, y aprendo porque acá se me pega. A pesar de ser la primera fecha, acá el que gana el partido probablemente va a ir como segundo en el grupo. Este es un partido clave. Es una final prácticamente para ellos. Sí. Claro. Bueno, vamos a la pausa, ya venimos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en 2 modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa. Visítanos en Teniente Tazuca Ciana Díaz y en @JC Comercial PY. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank, con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. 12:57. Hoy estamos con el partido Perú-Chile. Las 19 arranca la previa junto a Gianluca Barni. Vamos a estar muy temprano ahí con Gianluca, con Will, con Robert Jiménez, y después nos vamos a sumar con el Tano Virgili. A las 19 la previa del partido Perú-Chile por la Copa América. Prolongada la conferencia de prensa del Míster Manolo, que lo primero que habló y se refirió es sobre la pretemporada, el técnico de Cerro. Lo más importante es enfocar el estado físico, encontrar el estado físico, técnico, táctico y psicológico del grupo, y las interrelaciones sociales que se pueden hacer estando durante 10 días a las 24 horas juntas son muy, muy importantes, ¿no? Conozco bien el centro, he ido tanto con el Sevilla como el Zaragoza, como con un equipo catarí que estuve allí, en esa zona. He ido muchísimo a ese centro a
a ver partidos de entrenamiento de grandes equipos cuando trabajaba en el Sevilla. Y bueno, es un centro que continuamente está en proceso siempre de mejora por la demanda que tiene de equipos europeos, especialmente por el clima. La zona de Málaga, esa zona de Málaga donde vamos, tiene un clima muy parejo en todas sus estaciones. Va a ser muy similar al clima que nos vamos a encontrar los primeros meses de competición, es decir, cuando empieza realmente lo importante, que es la liga regular y es la Copa. Y por lo tanto la climatización del equipo no va a variar nada de estar allí a estar aquí. Lo más largo el viaje, eso sí, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una experiencia, como dice Fernando, positiva, donde tenemos que cuidar mucho al equipo para exigirle en el trabajo, para que tenga orden en las comidas y en el descanso, ¿no? Y la mejor forma de controlar a los jugadores estando todos juntos. Íbamos a viajar en torno a 25, al final van a venir 27 jugadores, sobre todo con la incorporación de Romero. Y nada, un chico que yo creo que en Trinidense ha hecho bien las cosas, que es de la casa y que se ha ganado, y hay que ser justo con los que pelean ganarse los honores de estar en Cerro, de darle la oportunidad de que muestre lo que es capaz de hacer aquí. Es lo que decía, entre otras cosas, sobre la pretemporada. Habló un poco del cuidado, alimentación, tener los grupos ahí cortitos en Málaga, y también del clima, el técnico Manolo Jiménez. Estuvo obviamente Ernesto Jiménez en la conferencia de prensa y le hizo una pregunta muy importante sobre el plantel. Esto dijo el entrenador. Interés de equipos fuertes, poderosos económicamente, que quieren jugadores nuestros, ¿no? Pero ya digo que todo entrenador busca lo mejor, y ojalá pudiesen venir jugadores que realmente refuercen al equipo al 200%, ¿no? Si hemos estado peleando hasta el último momento cosas, si nos pudiésemos dar un salto de calidad, nos daría cierta garantía de poder hacer aún mejor las cosas. Tenemos que esperar. Tenemos los jugadores que tenemos y estoy muy contento con ellos. Los que tenga a mi disposición el día que empiece la competición, para mí serán los mejores del mundo. Como cualquier padre, ¿qué padre dice que sus niños no son los más bonitos? Pues para mí mis hijos son los más bonitos también, incluidos los futbolistas. Son los mejores. Y con ellos tendré que salir al campo a pelear y a defender a Cerro. Vuelvo a repetir, si vienen jugadores porque hemos podido convencer a importantes jugadores, estupendo. Y si Dios no los quiere y no pueden venir esos jugadores, miraremos, y lo vuelvo a repetir una vez más, qué tenemos en casa y tiraremos para adelante. Aguayo hace 3 meses era un total desconocido para todos vosotros, Aguayo hoy en día es un jugador que los quiere medio Sudamérica. Ese es el trabajo de un club grande como Cerro, que es capaz de pelear con todo y siempre con jugadores de la casa, ¿no? Si vienen de fuera a mejorarnos, mucho mejor. Vuelvo a repetir, mentiría si dijese que no los quiero. Pero nos adaptaremos a lo que tengamos y vamos a esperar a ver qué el mercado nos depara. Quién se va, quién viene. A día de hoy son los jugadores que van a Marbella, a Málaga, a Estepona, los que están, los que son, y para mí los mejores. Todo aquel que venga y se adhiera al grupo, bienvenido también. Luca Quintana, yo creo que le queda todavía aproximadamente un mes para empezar a entrenar con el grupo. Un central que me encanta, espero que vuelva después de esa lamentable lesión, de esa inoportuna lesión, vuelva a ser el jugador que era y que sea un proyecto que se convierta en una realidad, porque por condiciones estoy deseando que se ponga bien. Me preguntaste por otro jugador, ¿no? Melgarejo, Rodrigo. Melgarejo está entrenando con normalidad en el grupo, ha jugado varios partidos con el filial, fue expulsado en uno de ellos, dejó de jugar por ello, pero ya está entrando y cogiendo el ritmo de competición, y estos 10 días le tienen que servir para mostrarme que puede ser una alternativa como central. Bueno, después seguimos con lo que decía el míster. Ernesto, ¿cómo te va?
Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes, el saludo para vos, aquí para todos los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y toda la audiencia de Mega TV. ¿Sobre qué arquero le preguntaste o no eras vos el que preguntaba? No, fue otro colega, pero aprovecho tu consulta, Luis Enrique, por el caso de Miguel Martínez, porque hay muchos equipos interesados aquí en el fútbol paraguayo, como en cada mercado de pases, pero Miguel Martínez forma parte del plantel e inclusive viajó a España para lo que va a ser esta pretemporada con Cerro Porteño. Ah, bueno, ¿se fueron los tres? Los tres, sí señor, Jan Fernández, Alexis Martín y Miguel Martínez. Perfecto. Le habló sobre Derlis Rodríguez también. ¿Podemos escuchar esa parte? Por supuesto. Escuchamos lo que mencionaba sobre este nuevo refuerzo de Cerro Porteño, Derlis Rodríguez, que también ya forma parte del viaje a España. Escuchamos. Bueno, pues la verdad que la primera percepción que tengo de él es muy positiva. Es decir, ha llegado con un leve esguince de rodilla del último partido que disputó con su equipo anterior. Y a pesar de que los médicos lo están frenando estos días para empezar ya de Málaga, pues no se pierde un entrenamiento, está con los compañeros, aparte de su trabajo específico. Cuando termina se va a ver lo que realizan los compañeros e intenta meterse, ¿no? Es decir, que si no se mete con el grupo ahora mismo es porque yo lo freno, y eso para mí es positivo. Me encanta esos jugadores que hay que frenar y no a los que hay que empujar. Es decir, que la primera sensación, un chico se ve calmado, se ve educado, se ve con ilusión, con ganas, y si después juega al fútbol como demostró en Tacuarí, pues yo estoy encantado con su llegada. ¿Viaja también? Sí. Bueno, qué lindo detalle, ¿eh? Si juega al fútbol como jugó en Tacuarí. Voy a estar encantado. Claro. O él le agradó. Y por eso... Yo las veces que le he visto jugar hizo buenos partidos, Derlis. Claro. Ahora, ¿cuál es la posición ideal? Porque en Tacuarí se movía, hay momentos que jugaba como... ¿Por derecha? Por derecha, sí, por derecha, Jotita. Va a jugar por derecha. Mira vos. ¿Esa es la mejor posición para él? Sí, él es. No, le pregunto, porque hubo un momento que yo lo vi, o visto mal nomás, era por el momento del partido, que a veces lo veía que de repente terminaba jugando como el segundo 6 en un momento dado. Yo nunca lo vi. Lo que sí puede haber sucedido como un segundo punta detrás del delantero. Eso. Puede mejor. ser, sí. Yo creo que también puede jugar, De pero... Pachi. Sí, Ernesto. Sí, tipo Pachi, en un momento dado, Luis Enrique. Sí, pero es más frontal que Pachi. Las veces que lo di, no lo di por extremo, o sea, también por extremo, por derecha. Por derecha sí. Él usaba la 10, pero jugaba por derecha. Sí, pero más como una función de Pachi, pero a la inversa. Pachi por la izquierda, él por la derecha. Bueno, hay una parte, Ernesto, que quiero compartir. ¿Se refirió también a los laterales el míster Manolo? Sí, también habló el tema de los laterales. El caso de los chicos que están al servicio de la selección paraguaya. Víctor Cabañas, también sobre Alan Núñez, habló también de la parte izquierda, en este caso que cuenta hoy con Miguel Martínez, que está para dar realmente un respaldo importante al ex guaraní, y también del chico León. Así que esto mencionaba el profe Manolo Jiménez respecto a los laterales que tiene hoy en su plantel. Fui dándole minutos poco a poco a Miguel Benítez, y todos los partidos, creo que ha jugado 3 partidos conmigo, no estoy seguro si han sido 3, 2, y en todo lo ha cumplido perfectamente. Perfil totalmente diferente a Arzamendia. Si Arzamendia quizás sea más un lateral que se convierte en extremo, Benítez puede llegar por su golpeo a zonas de arriba sin ningún problema y defiende. Yo creo que es muy bueno defendiendo. Tengo a Benítez, estoy probando a León, y sinceramente si viene un lateral izquierdo que mejore a Benítez, perfecto. Si no, os prometo que a León o a alguien similar lo haré lateral izquierdo. Es lo que hay y es lo que tenemos que pelear contra nuestros rivales. No tengo ningún miedo en contar con Benítez y Diego León, pero vuelvo a repetir, todos los entrenadores queremos lo mejor. Si me viene Cucurella, que está jugando ahora el europeo, no le voy a decir que no venga, le voy a decir que sí. Es decir, que todos queremos a los mejores jugadores, pero todos nos tenemos que adaptar a la realidad y al presente. Y el presente ahora mismo
en esa posición y en cualquier posición, se vaya Fabricio o se vaya Cecilio o se vaya Guayo, vamos a ser tranquilos, vamos a estar tranquilos, vamos a hacer cábalas de lo que tenemos y de lo que vamos a necesitar si se van ciertos jugadores, ¿no? Ahora mismo tengo 2 laterales izquierdos, si viene un tercero que mejora al primero, perfecto. Si no, esos 2 hay que salir a trabajar con ellos y sacarle el máximo rendimiento. Bueno, ¿qué más, Ernesto? ¿Qué pasó con el tema Cecilio? ¿Qué dijo Cubero? Sí, habló el tema de Cecilio Domínguez, que hoy él lo tiene metido dentro del grupo porque él no quiere justamente, Luis Enrique, descuidar cualquier detalle no quiere dejar atrás Manolo Jiménez. Y para que se entienda un poco mejor en cuanto a la frase que utilizó Manolo, por ahí, si no lo llevaba, por ejemplo, a Cecilio, porque está todavía entre que sigue y no sigue, lo que no quiere Manolo es que Cecilio continúe, lógicamente se llegue a un arreglo, pero sin contar con Cecilio, por ejemplo, en España. Entonces él, ya pensando también en que va a salir todo bien las negociaciones, lo lleva a Cecilio Domínguez, forma parte de esta pretemporada, y yo creo que está todo encaminado para que Cecilio pueda continuar en Cerro. Más o menos es lo que mencionaba, para que entienda mejor el hincha, el oyente de Luis Enrique, del por qué apostaron en contar, no solamente con Cecilio, y aprovechando tu consulta, también pasa lo mismo con Rodrigo Melgarejo, que ya también está por el camino para que continúe. Misma situación Luis Riveros, que lo quiere ver en esta pretemporada, para ver si cuenta o no con estos jugadores, reitero. Es más o menos lo que explicaba, y también sumando a Cecilio Domínguez sobre este tema Manolo Jiménez. ¿Y Héctor Bobadilla? Héctor Bobadilla, también un tema que aprovechó ayer Cubero para explicar, de que hay un sondeo, pero de una filial de un equipo de Sevilla. No es el equipo de Sevilla, que se entendió, inclusive también el jugador estuvo manejando esa posibilidad, también sus agentes, que no es el equipo de Sevilla que está en la primera división, es un equipo de la ciudad de Sevilla, que lo está siguiendo a Héctor, que está ahí negociando, pero que no es el Sevilla, al menos de lo que se manejó en estos últimos días también, Luis Enrique. Perfecto, ya está el ciclón rumbo a Málaga, ¿sí, Josito? Yo tengo alguna pregunta que me suena en la cabeza. Luis Rivero está en la lista de viajeros. Está, Jotita. Si me permitís, justamente, para ir comentando... Sí, ya sé, pero ¿cuál es el motivo? Si él en teoría no iba a continuar en Cerro Porteño. Y lo va a evaluar Manolo Jiménez en esta pretemporada. Porque explicaba ayer en conferencia de prensa también esta situación del Tigre. El Tigre, digo bien, que no sumó los minutos que seguramente él quiso. Mencionaba esto Manolo Jiménez. Y por esa razón lo lleva a la pretemporada. Lo va a evaluar, lo va a ir viendo ahí. Y ya va a depender seguramente de la decisión que tome después cuando finalice el contrato o el préstamo, en este caso de Luis Riveros, si sí o no en Cerro Porteño. Y esto también sujeto a los refuerzos que lleguen o no. Entonces, por esa razón, y le decía a Luis Enrique Jotita del por qué, inclusive todos los jugadores que terminan sus contratos o los préstamos en este fin de mes, también forma parte de este viaje a España. Bueno, yo entiendo el caso de Cecilio, por ejemplo. Porque Cerro ya le hizo una propuesta a Cecilio y yo creo particularmente que Cecilio viaja a Málaga es porque va a aceptar la propuesta de Cerro. Es lo que yo deduzco. Cecilio va a ser tenido en cuenta si se queda. Pero un jugador que lo tuviste, ¿hace cuánto que llegó Manolo? O sea, ¿necesita llevarlo a Málaga a Luis Rivero para ver si lo va a usar o no? Hay cosas que no tienen respuesta. Pues. Cerro siendo Cerro. Misma situación de Alfio. Si vos no querés contar con Alfio, déjalo acá para que él pueda buscarse un lugar Alfio para no ir a está, jugar, ¿verdad? Es que Alfio no viaja. Ernesto, o no viajó en este caso. ¿No viajó Alfio al final? No viajó, está con influenza Alfio Oviedo. Ah, por eso, pero no viajó porque está con influenza. No, el mismo caso. Pero iba a viajar. Y Enzo viajó. Ahí está, te doy otro ejemplo. Enzo Jiménez. Enzo Jiménez estaba un pie y medio fuera de Cerro Porteño. Ahora va a la pretemporada, hay que ver si lo van a tener en cuenta o no lo van a tener en cuenta. Yo digo nada más, si vos lo vas a llevar a Enzo Jiménez, lo vas a llevar a Luis Rivero, termina la pretemporada en Málaga, venís a Asunción y no lo vas a utilizar 6 meses, ¿para qué? ¿Para qué? Yo prefiero, si no lo voy a tener en cuenta, no sé, llevo 2 juveniles más. Claro. Veo qué otro juvenil puedo llevar para ver si ya está más o menos madurito, si puede terminar su maduración en este viaje, en algún trabajo de pretemporada, ver cómo se comporta. A mí me llama mucho la atención.
Me llama mucho la atención. La pregunta es, ¿qué concepto primó para que lo lleven igual? No, y es lo que nos preguntamos. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Yo creo que van a seguir, Gotita. Van a seguir. No hay nada seguro para hacerlo por eso. Ese es el tema. No hay nada seguro. Y no sé, porque vos Pero su préstamo vence ahora. No, es que tiene todavía contrato y gente querían romper. Está venciendo su contrato. O sea, no tenía ninguna necesidad de llevarlo. A ver, el caso de Cecilio sí termina ahora y no, y lo de Rivero. Claro, y bueno, ahí está pues. Entonces es cierto que hay un tema contractual que lo tienen que cumplir hasta el 31 de junio y el 1 de julio quedan libres, ¿verdad? Pero en todo caso, dejarlo con un PF acá y que trabaje acá en el club, con horario y todo lo demás. Vos no estás violando ningún tipo de contrato en ese momento. Si no lo vas a tener en cuenta. Pero al jugador vos le sacás tiempo para dar la posibilidad para que vea su futuro. ¿Qué te decir? Claro. A ninguno de los dos le sirve. Claro. Si es que no va a continuar. Bueno, a mí me deja la sensación de que Manolo ya se está percatando de que el asunto está muy duro. Y lo va a llevar. No van a traer nada, así como pinta, salvo algún que otro delantero, a lo mejor en 9 están apuntando. Entonces dijo, no, mejor yo me la arreglo con lo que tengo, entonces vamos todos para Málaga. Ya está, perfecto. ¿Luis Rivero dónde juega? Y no sabemos. Extremo. Jugó más por derecha que por izquierda. No sabemos. ¿Verdad? Entonces, por derecha lo tenés Aguayo, Iturbe, Derly Rodríguez, porque lo trajiste a Rodríguez. Vas a decir, lo voy a tirar por izquierda a Rivero, donde juega Cecilio. ¿Y el único que no tiene suplente? Vamos a ver. Enzo Jiménez también, pero si lo vas a tener a Enzo Jiménez, te puede jugar como volante por derecha también. A lo mejor sé que iba a jugar de lateral el partido contra Atlético Paranaense. Bueno, ¿algo más, Ernesto? Sí, 26 jugadores lleva Manolo Jiménez, donde se destaca la presencia del chico Diego León, que tiene muy buenas condiciones, Luis Enrique. Ojalá realmente que le vaya bien a este chico, porque yo digo que va a llegar por las condiciones que tiene. Me tocó ver varios partidos suyos. El lateral izquierdo de mucha llegada, inclusive un goleador prácticamente de su equipo. Después otro, los juveniles también que viajó, Tobías Marecos, central, Edgar Páez, quien ya había debutado también en un partido en primera división, y Luis Olmedo, un volante también ofensivo. Son los 4 chicos que lleva, lógicamente, Manolo Jiménez para esta pretemporada. No lo suma Gabriel Aguayo, que también ya lo conocemos, es un hombre muy importante para Manolo, y son los juveniles que acompañan al plantel que hace media hora aproximadamente partió ya rumbo a España. Van a llegar cerca de las 5 de la mañana, Luis Enrique, ya a Málaga, para ir preparando todos los detalles respecto a los primeros movimientos que va a realizar Cerro Porteño en Málaga, ya preparando el arranque del segundo semestre. Ernesto, gracias. Correcto, Luis Enrique, un abrazo para todos. 13:15, vamos a la pausa, ya volvemos. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushback Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushback Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Vamos a más de 4
4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermaglow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermaglow Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermaglow Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Muy bien, estamos de vuelta, 13:18. Hoy estamos de nuevo con el partido de la Copa América, Perú-Chile. Arrancamos a las 19. Toda la cobertura de la Copa América, donde la selección paraguaya debuta el próximo lunes ante la representación colombiana en Houston, Texas. Nos visita ahora, aquí en los estudios de Deporte Total, Televisión y Radio, Magdalena Estigarribia, gerente de marketing de SICA Paraguay, esta multinacional de nuestro país, sumamente conocida, además unida a lo que es Claucol. Y uno cuando habla de Claucol, habla de una marca líder. Yo cuando estoy haciendo cualquier obrita y, señor, falta Claucol. Magdalena, bienvenida aquí al piso de Deporte Total de la mega cadena. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto a todos. Gracias por recibirme. Hoy queremos comentar, traer noticias un poquito rápidamente, invitarle a la teleaudiencia. Entonces, y a la gente de la radio también, todos los que nos escuchan, traemos un poco lo que es el concurso de colocadores Claucol en su 7ª edición. ¿7ª edición? 7ª edición, sí. Bueno, invitarle a los colocadores, albañiles. De repente esto es un rubro que es muy específico, el colocador de piso, pero también están los albañiles que saben hacer de todo, que son súper mbareté, entonces están completamente invitados a participar. Nosotros a partir del 13 de julio ya vamos a estar haciendo las preselecciones, son 5 preselecciones. Vamos a estar por toda Asunción Central y vamos a estar en Encarnación. Hay muchas otras ciudades que me piden, pero nosotros próximamente también vamos a estar visitando eso. Esto es muy importante porque el target del fútbol está en todo lugar. O sea, el fútbol es universal, esa pelota entra. Y ni qué decir la gente, a los albañiles, a los constructores, a los arquitectos, ingenieros que están con el tema de Claucol. Breve descanso y están escuchando Deporte Total o están viendo el programa por televisión. Así que contanos pausadamente los requisitos, cómo es el proceso para la selección y qué premios tienen con este concurso de Claucol y SICA. Te comento un poquitito. Generalmente hacemos jornadas de sábados por la mañana. Muchos ya están pidiendo permiso al trabajo porque ellos trabajan los fines de semana. Especial para vos, profe. Especial para vos porque vos no venís luego casi a trabajar. Por eso yo estoy escuchando atentamente lo que dice Magdalena. ¿Puedes inscribirte para participar? Claro. No te quepa ninguna duda. Aparte, como bien dijiste, el fútbol, Magdalena, atraviesa todos los segmentos sociales. Y llega de lo más alto a lo más popular, por decirlo así. Bueno, seguimos escuchándole a Magdalena, a ver. Bueno, básicamente son jornadas gratuitas. Nosotros ponemos todos los materiales, ellos tienen que llegar nada más, van a capacitarse. Nosotros hacemos charlas técnicas antes de hacer cualquier concurso o juego. De repente es muy a la suerte lo que ellos van a hacer. Esto es algo que hacen todos los días, cortar, pegar, construir. Entonces le ponemos un poco de desafío, algo picante. Tenemos nuestros conductores, nuestras chicas, nuestras promotoras, todo. O sea, súper lindo el evento. Así que están todos invitados. Y bueno, comentándole un poco los premios. El ganador este año está invitado nada más y nada menos que a irse a concursar internacionalmente a China. Va a representar a Paraguay en un concurso en China. Qué bueno, lástima que no vas a ser ganador porque si no te damos el pasaje y vos te ibas, ya no venía, Benicio. ¿Qué te pasa? Yo voy a ganar ese premio, me voy a China. Andate a la China y no le digas así. Mira que los chinos laburan, tienen mega estructura. Allá, por ejemplo, se hace un edificio en 24 horas. No hay tiempo para apurarte con el Claucol, Por más que ellos porque son muchos, hacen rápido. Claro. Pero nosotros los paraguayos somos súper vale. Nosotros le mandamos una vez un candidato que llegó súper lejos, casi en la final ya. Entonces es un poco de talento, un poco de avivarse, un poco de conocer. Ellos hacen construcciones rápidas porque son muchos. El paraguayo lo que tiene es que es muy multifacético. El albañil no es... Allá, por ejemplo, está el pintor, pinta. El plomero, caño. El electricista, cable. Todo. El paraguayo se va a hacer cablerío, plomería, reboque, silo raso, de todo.
En eso del paraguayo. Viaje a la China es uno de los premios. Es uno de los premios. Ellos en las preselecciones también ya llevan cortadoras de la marca Rubí que nos está apoyando. Este año las marcas también de pisos, Elizabeth, Eliane, que están con nosotros, están poniendo pisos. Muy buenos productos. Claro, como son herramientas, son complementos. Entonces son marcas que se alían a nosotros y que nos apoyan en todo lo que vamos a hacer. El segundo premio es una moto Star New Desert. Es una moto súper buena. Yo sé que los muchachos que conocen de esto hacen mountain bike con eso, no sé. Y luego el tercer premio son 5 millones para equipar la casa en electrodomésticos. Qué bueno, qué bueno. Mira, Claucol es un pegamento fuera de serie. Yo hablo con mucha propiedad. Con mucha propiedad. Es buenísimo, lo digo con toda la seriedad del caso. ¿Y la gran final cuándo? La gran final, te comento un poco cuándo es en septiembre. Nosotros ahora, el año pasado arrancamos un poco en agosto el concurso, te comento un poco. Y los muchachos de repente, Male, no llego porque estoy a full trabajando. Gracias a Dios yo siento, con lo que ellos me cuentan, que en Paraguay hay muchísimo trabajo. Entonces este año decidimos arrancar un poco antes, en julio. Tenemos el 13 de julio, el 27, el 10 de agosto, el 24 de agosto y la gran final el 28 de septiembre. Así que ya para viajar en noviembre. O sea, muchachos, ya preparen su pasaporte, el que está decidido, nos vamos. Y quién sabe que yo me vaya con ellos. ¿Qué, como guía? ¿Qué no? Hace falta guía. Habitualmente, ¿cuántos participantes llegan a la final, Magdalena? Son 5 preselecciones. En cada preselección elegimos un finalista, 5 llegan. 5 finalistas. 5 finalistas llegan. Qué bueno. Y elegimos un ganador. Pero esos 5 ya se quedan, ya llevan premios. ¿Y dónde es el PC de esa jornada final? Pues veo que es bastante emocionante, cómo laburan ahí. Sí. Muchos tienen que prácticamente forman equipo para hacer las tareas, ¿verdad? También se forma equipo, se trabaja con líderes, pero si bien esto es un poco muy individual, ya en la final lo que se ayudan un poquitito más, elegimos a nuestros mejores distribuidores, ¿verdad? Que son nuestros clientes más fieles, que nos compran más, entonces elegimos su sede, ellos nos prestan su casa para hacer la preselección. Ahora, ¿y el jurado quién determina el ganador, el mejor trabajo, las mejores presentaciones? Nosotros tenemos nuestro equipo técnico, que son los que preparan todos los que serían los desafíos, y ellos se encargan de medir centímetro por centímetro los cortes, de ver si hubo pulcritud, limpieza a la hora de terminar. Los detalles. Entonces, a veces no es el más rápido, sino el más pulcro. O sea, tipo, nuestros técnicos también miran mucho la eso. terminación. La terminación. Pulcritud del trabajo. Claro. Excelente. Male te dice Magdalena. ¿De qué cursos Male? Yo soy Cerro Porteño. De Cerro Porteño, muy bien. Benicio, se va a llevar bien contigo, Male. ¿Por qué? ¿Y por qué me voy a llevar mal? ¿Por qué? Hermosa criatura. De todo queremos hacer para que... A la China, no puede ir a la China, Benicio. Male, gracias por la visita. Llegó para... Yo quiero un pegamento Claucol. Llegó por ahí para... ¿Vos querés uno? Sí, ya vamos a estar, claro. Traemos. Vamos a pedirle a Male. Claro. A mí nomás me tienen que pedir, así que bueno, están todos invitados. Gracias por recibirme. La invitación es abierta a todos los colocadores, a todos los albañiles, a todos los que trabajan en la construcción, que sepan cortar, pegar piso, están más que invitados. Les esperamos. Me tienen que escribir al número que aparece en pantalla, el 0985-622-102. Y gracias. Impecable la presentación de... la gerente comercial de marketing de SICA, ¿no? Realmente. Les felicito primero al directorio de la empresa, porque hoy en día la comunicación es fundamental. Y que una gerente de marketing tenga tanta fluidez al hablar en radio, en televisión, y estar frente a frente a un equipo deportivo que no es muy simpático que digamos, te felicito realmente. Tenemos lugar disponible por ahí, sí. En cualquier momento... Viste que este señor casi no viene. Te invitaríamos a ocuparse que ocupe su silla de vez en cuando y venga a comentar con nosotros fútbol. Sin problema, cuando quiera hacemos debate, hablamos de fútbol, de todo. Yo manejo ahí un poco mucho, diría. Mira. Chao, Benicio. Claro. Con gusto, si ella va a ocupar mi lugar, pero con gusto. Eso es un carajo. No, vengo porque quiero acá debatir de fútbol contigo. Vale, gracias por estar con nosotros y por tu buena onda. Gracias a ustedes. Los mejores de Seba Sica y Claucol fusionados, unidos por siempre en este gran concurso. Vamos a la pausa, ya volvemos. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500
500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquí Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Entrena tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Bueno, estamos de vuelta, son las 13:30. Vamos hasta Dani Troche. Ya está Dani en un ratito. Hoy está de aniversario General Caballero Juan León Mallorquín. 62 años de vida institucional cumple el conjunto de General Caballero. Un gran saludo para la familia del General Caballero, en la persona de su presidente, el doctor Almada. Un gran saludo para él. Gran amigo de años del presidente. Así que en su persona, a toda la familia del General Caballero, anunció un refuerzo, Pedro del Valle, que estamos viendo ahora en imágenes. Nuevo refuerzo del General Caballero de Juan León Mallorquín. 62 años cumple la entidad paranaense. Dani Troche, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique. Un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Hoy estuviste activando en Nacional. Sí. Hubo mucho movimiento en la academia. Sí. Hoy se firmó una alianza estratégica por los 120 años con una conocida tienda aquí en nuestro país que se está haciendo fuerte y que se dedica casi exclusivamente al merchandising de lo que son las instituciones, empresas, etcétera. Y por los 120 años del Club Nacional se hizo una alianza comercial estratégica con esta marca, con esta casa.
que tiene su local en el Hotel Borbón de Luque, el hotel de la Conmebol. Allí tiene su tienda física y donde los hinchas de Nacional podrán ir, o los que quieran ir allí, a adquirir todo tipo de cosas, desde camisetas originales de la institución hasta sticker para poner por los termos, guampas, etcétera, etcétera. Desde 6.000 guaraníes para arriba los precios para los hinchas de Nacional, repito, en conmemoración de los 120 años del segundo club de todos, como reza este eslogan de Nacional querido Luis Enrique. Entiendo, Dani. ¿Y cuál es con qué empresa hizo la alianza estratégica? ¿Es información ahora? ¿Cómo? Claro, damos a conocer porque es información. Claro. Con Mi Paisito, la tienda que tiene en el hotel de la Conmebol, allí podrán ir los hinchas nacionales a adquirir todo tipo de merchandising, guampas, termo de mate, sticker, como decía hace rato ya, camisetas originales, remeras de Arsenio Rico, por ejemplo, que le interesa no solamente a los hinchas nacional, sino que a todo futbolero de nuestro país. Ya le veo a Gianluca Barni, por ejemplo, con un sticker de Arsenio Rico por su termo, a Justita Pérez, por ejemplo, con el sticker de Arsenio Rico en su termo. Así que sí, todo tipo de merchandising, repito, que se imagine uno podrá conseguir allí en la tienda de Mi Paisito, y también en los días de partido de Nacional, en el Arsenio Rico, también habrá una tienda para los hinchas que seguramente van a querer adquirir algún tipo de regalito, no solamente para sí mismos, sino que también para hacer algún tipo de regalo. También en el Arsenio Rico habrá esta tienda los días de partido de local de Nacional. Hacen unos llaveros hermosos también. Llaveros, también los auspicia Luqueño. Ah, sí. Patrocinador del Sportivo Luqueño. Qué bueno, qué bueno. Hace todas las copas llaveros de la Copa Libertadores, de la Sudamericana, la Copa América. Muy buen trabajo. Por los 120 años del aniversario del Club Nacional. Muy bueno. En conmemoración, así mismo. Perfecto. ¿Y en lo futbolístico de Nacional, algo más para agregar? Sí, en lo futbolístico, Luis Enrique, tenemos que decir que ya decíamos lo que venían, los que están viniendo. Dicho sea de paso, son 4 hasta ahora. Y hoy me pasaron una pequeña lista de los que están como para irse. Y entre ellos tenemos que citar. Está para arreglar su salida Anthony Silva, que ya hablábamos anteriormente en Deporte Total, pero sumamos a Ojeda, Brian Blasi, Venegas, y hay 2 más que no me pasaron nombre aún, pero 2 más que estarían saliendo de este equipo actual, o plantel actual, mejor dicho, de Víctor Bernay para esta segunda parte del año. Repito, están arreglando su salida. Por ahí no se da, también se puede dar tranquilamente que terminen quedándose, pero la intención es que no continúen en Nacional. Ojeda, el central, Brian Blasi, Ismael Venegas, también central, y ya decíamos anteriormente lo de Anthony Silva, y también muy probablemente está en la misma situación Blas Cáceres. Así que son algunos nombres de los que probablemente no van a poder continuar para esta segunda parte en el torneo nacional. Bueno, correcto, Dani. Cambiamos de equipo, vamos a Dos Bocas. Sí, vamos a Dos Bocas. El 18 de julio, lanzamiento muy probablemente va a ser en el Salón de Convenciones de la APF, aquí en la Ciudad de Luque, y digo aquí en la Ciudad de Luque porque estoy en Luque justamente. Será el 18 de julio, ya tiene fecha. Horario todavía a confirmar, muy probablemente sea a la noche y lo más probable que sea así. El lanzamiento presencial con invitados especiales del nuevo Rogelio Silvino Oliveres, capacidad para 15.000 personas, venta de palcos, también que estén atentos los hinchas de Guaraní, ventas de palcos y todo lo que tiene que ver ya con el nuevo Rogelio Silvino Oliveres. El 18 de julio va a ser el lanzamiento ya oficial de este nuevo proyecto que Guaraní ya puso en plena marcha. Perfecto, Dani. ¿Algo más? Nada más por el momento, Luis Enrique. Nosotros estamos atentos hoy, segundo turno, tanto de Nacional como también así de Guaraní. A la tarde, en el Arsenio Rico Nacional, en el Comité Olímpico Guaraní, ya están trabajando en plena pretemporada ambos equipos. Gracias, Dani. Excelente. Abrazo, hasta la próxima. Gustavito, ¿y de Olimpia qué tenemos? Lo último, de Facundo Bruera. Que así como están las cosas, están avanzadas las negociaciones.
La próxima semana, entre martes o miércoles, se podría llegar a definir esto. Ya hay un contacto de club a club y hay una tendencia importante. Es la venta del porcentaje que tiene Olimpia. Estamos hablando del 60% que Olimpia puede llegar a vender por el caso de Facundo Urbera. Tigre es el equipo argentino que está interesado. ¿El otro 40% es Nacional? Es del jugador. Ah, del futbolista. Del jugador. Tengo entendido el grupo del empresarial. Papá, Sí. Está por ahí metido. Sí, un grupo empresarial que encabeza seguramente su señor padre. Su padre creo que llegó a ser intendente de su ciudad natal. Sí. Intendente de La Plata. De La Plata, de La Plata. Sí. De una colectividad donde ayudó y colaboró con muchos paraguayos, nos comentaba, y es una persona muy formidable, el padre de Facundo Urbera, y se está dando la posibilidad. Es el nombre que más ha tenido fuerza en estos últimos tiempos y Olimpia, viendo estas posibilidades. Lo de Kevin Parzagú se puede llegar a dar, pero después de las Olimpiadas. Pero hoy en día la propuesta concreta que tiene Olimpia es por lo de Facundo Urbera, que la próxima semana se puede dar un corte definitivo. Se espera por lo de Fernando Cardoso. Perdió fuerza lo de Lanús, tomó fuerza, como lo he mencionado ya hace 2 días, lo de Talleres de Córdoba, pero también está supeditado a lo que pase con Ramón Sosa. En esa posición son los nombres que hasta este momento. Hoy Olimpia trabajó en Raquiura, luego ya mañana nuevamente volverá a trabajar en ese predio, ya así para el domingo almorzar en la villa y tomar rumbo a la ciudad de Encarnación, donde yo no descarto por ahí un partido amistoso. Creo y tengo entendido que Luque también está por... Luqueño está por allá. Está por Encarnación, no descarto, porque la idea de Olimpia es hacer un partido amistoso antes de viajar a Buenos Aires, por lo menos para mover, ser el primer partido amistoso y luego ya encarar lo que va a realizar Olimpia durante este segundo semestre. Perfecto, gracias Gustavito. Vamos a escuchar a Robert Jiménez y ya venimos. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos, con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @souvenir_Paraguay. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vale de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales. Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Muy bien, estamos de vuelta, 13:42. ¿Qué tal, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, profe Benicio y Tano? Trabajaste mucho y te hizo trabajar mucho
El técnico del Cerro. 48 minutos. Oye, el tipo. Oye, el tipo. ¿Y por qué me escribiste acá y me dijiste que nunca habló tanto como hoy Jotita? Impresionante cómo habló hoy. Yo creo que no llega a su casa desde... Ameritaba. Habló demasiado ya. No llega a su casa. No, realmente. Qué cambio drástico era Jotita. Bueno, hacía falta. Antes de meternos con los oyentes, hoy nos falta todo tiempo. Se hizo, después de 14 años, el Nacional de Fútbol de Salón vuelve a Central. Vuelve a Central. Después de 14 años. Villa Lisa va a ser la sede central. Convenio. Ahí tenemos imágenes, Fabio tiene imágenes de la Vamos a compartir, Fabio, por favor, director. Imágenes, el presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, el gobernador Ricardo Estigarribia, gobernador de Central, en la firma del convenio, del cual también participaron los intendentes de Villa Lisa, Fernando de la Mora e Ipacaraí. Decía el doctor Alarcón que esta fue la negociación más rápida que tuvo él al frente del Nacional de Fútbol de Salón, porque ayer conversaron y el gobernador dijo, no, firmamos hoy. El gobernador dijo, firmamos. Tenemos audio de ese material. A ver, vamos a escuchar, Del material que veíamos en el apoyo. Hablaba el doctor Alarcón y explicaba eso, que fue lo más rápido que tuvo en la historia de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Ya estamos. Seguimos nomás. ¿Qué pasó? Ya se nos va. Pero la firma del contrato. Ricardo Estigarribia, gobernador del Departamento Central, abrió los brazos a la fiesta del fútbol de salón y la gran final del Nacional del próximo año se jugará en Villa Lisa, sede central, su sede Ipacaraí, que es una ciudad netamente de fútbol de salón, y Fernando de la Mora, que también es una ciudad de grandes amantes del fútbol de salón. Así que la fiesta se viene aquí y bueno, ya están. Justamente el polideportivo de la Municipalidad de Fernando de la Mora ahora entró en refacción. Y ahí está. Entró en refacción. Sí, están trabajando. Y va a ser un éxito rotundo porque Fernando de la Mora es de fútbol de salón. Sí. Netamente, Ipacaraí ni qué decir, está de más decir después de su gran campaña. Y Villa Lisa, que va a ser la sede y en central. Villa Lisa se jugó aquel partido de Presidente Franco. El partido extra. El partido extra con Misiones. Se jugó ahí. Bueno, vamos con los oyentes. 0986-780-780, escuchamos. Tienen las vacaciones. Buenas tardes, Radio 1 de Marzo. No se escucha acá, lastimosamente. Sí podemos escuchar. No escuchamos acá. Siempre envío audio y se lee y yo no sé si llega tarde o... Al aire sale, acá no escucha, pero el piso no escucha. No leemos. Soy Juan de la ciudad de Priego. No escuchamos, Dani. No se escucha. No se escucha, no podemos así. ¿Hacemos una pausa? Una pausa y venimos. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Hay un tema. ¿Cuál es el tema de la pulsera en la Eurocopa que no te agrada, Jotita? ¿Ah? El tema de la pulsera de la Eurocopa. No, ¿cuál es el tema de la Eurocopa? No, en la Eurocopa se usa un brazalete, se usa el brazalete capitán. Ah, ¿vos a qué te referís? ¿Brazalete? No, él se refería al brazalete de brazalete de capitán. Claro. ¿Y cuál es? Todos tienen que usar. El capitán está obligado a utilizar un brazalete. Claro. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. ¿Qué es lo que me dijiste entonces? ¿Qué decís, Jotita? No, pues no sé de qué me estás hablando. ¿De qué le hablas? ¿De explicar? No quiero entrar en ese tema. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Tiempo y le vamos a quitar a la gente. Al final. Ah, bueno, vamos. Audio.
¿Qué tal Luis Enrique a la mesa? Mira, o sea, el chico Dieguito León a Málaga. Qué suerte, mi vecina. Dieguito León. El año no va poñizo de piquibes a otra más. Tengo para temporada España. Sí, la vida. Soltar un muchachito. Y me están hablando de la selección, ya. Bueno, otro. Buenas tardes, amigos de Radio 1 de Marzo. Luis Enrique, te digo la APF, ya porque amistoso selección argentina, dije un poco guacho que era River el Quelito cancha, ¿ves? Estás ahí, yo que era jugar en los jardines del Quelito. Ah, culepillo, otro poilan, va, oye, que jata. Va, la River cancha era el día que hubo jugar, bebé. Buenas tardes para los panelistas de Radio 1 de Marzo. La legalmente donde lleva el ley de la fútbol de Paraguay, donde ya hay sangre futbolero ya es por hacer ahora, porque de Canadá, o sea que yo sepa, una gente ya se va a ir campeonato canadiense, me dice que va a participar de Estados Unidos. A veces te va a jugar mi cura picón de manga, pero era cundegui. La legalmente era cundegui, o guaponegui. Añandera Villa con 5 campeonatos, Villa con un año. A la gente juega con aquí a cancha, donde cuál ni modo para chutar. El 80% del plantel de Canadá está en la MLS. Después el resto, uno en Porto, el otro está en la Serie A de Italia. Bayern Múnich. En la Championship, que es la segunda división de Inglaterra. Y en el Bayern. En la Liga 1 está Jonathan David. Sí, él juega en Francia. Juega en Francia. Buen día, excelente el programa, espectacular. Ojalá que nuestra selección pueda rendir a la altura de la competencia y que saquemos lo mejor de este grupo de jóvenes, ¿verdad? Por otro lado, quiero consultar si el profesor Benicio vino a laburar, pero porque la gente deja mucha duda que él parece que no viene todos los días. O si viene no se le nota, no se le siente. Siempre camanduleando. Pucha, Benicio. No sé, está contando un chiste, ¿qué es lo que está haciendo? Le voy a explicar al oyente, ¿verdad? No, tranquilo. Seguramente no vio desde el principio. Viste que voy a hablar los 2 primeros bloques. No, él está después escuchando. Ya desaparece. No, él está escuchando. Entonces tiene que empezar a las 11:30 el programa. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque en este tema es cuestión de calidad, no de cantidad, ¿no? Bueno. Chupate esa mandarina. Otra cosa, el mejor número 4 que tenemos en el país es Tito Torres. Tito Torres, Taika, Uta y mujeriego, él es el número 4. Y no es viejo. Llegue, no hay gente con número 4 nada más. Y otra cosita, este jugador número 4 de Zavala, paraguayo, de acá cruzar el río y está su ciudad natal, Posada, Mamre y Valle. ¿Y por qué no nacionalizaron a tiempo a este tipo? Dios mío, ¿no? Qué vergüenza la selección paraguaya y lo que maneja todo. Hola, vamos a hablar de el caso de la queja de los jugadores argentinos, del técnico argentino sobre el estadio. Es decir, sobre todo por la cancha, que estaba mal, dice, pasto sintético, dice que hace 2 días le están colocando pasto todavía ahí. Y hace 7 meses saben que Argentina va a jugar ahí, o que iba a hacer ese partido. 1, lindo estadio, cancha fea. 2, la opinión de ustedes sobre la participación de un pastor evangélico. ¿Qué tiene que ver un pastor evangélico? Porque si era un sacerdote católico tampoco estaba bien, pero dice que la FIFA castiga, eso está punido, no puede meter religión, política y muchas cosas, acuérdense de eso. Bueno, es un tema de jugadores. ¿Qué opinan de eso? Bueno, pasó esto, es un tema que se está justamente analizándose, viendo, comentando la gente, porque si es católico, católico, si es evangélico, evangélico, o cristiano, como le dicen, porque hay muchas iglesias cristianas, no católicas, pero sí cristianas, y está el que es ateo y el que no cree. Bueno, evidentemente que lo que la FIFA tiene prohibido es en los eventos deportivos algo referente a religiones, ¿verdad? A los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol se refiere. Hay una multa monetaria para los jugadores. Para los jugadores. En política, religión. Esto formó parte de la organización y formó parte del programa
de la jornada inaugural. Así Sí, que- aparte, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene de malo un mensaje de paz? ¿Qué tiene de malo un mensaje de paz? Yo no entiendo, y acá nadie se plaguea y yo no veo que salgan a volverse locos cuando usan el brazalete multicolor, cuando en la Premier League se para un partido por el Ramadán. O sea, si vamos a ser selectivos, vamos a ser selectivos con todo, ¿verdad? Pero no podemos, un brazalete, un banderín multicolor y nadie dice nada. Ahora, cuando hay un mensaje de paz, cuando tenemos actualmente una guerra en Ucrania, bueno, no 13, encuentro qué tal. 13:52, pausa y volvemos. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa. Visítanos en Teniente Tazuca Ciana Díaz y en @JC Comercial PY. Para el clima de esa. Estamos de vuelta. Bueno, gracias, Dani. Acá estamos disfrutando. Hoy vino Jotita con buena vibra, buena onda. Se está llevando bien ahora con el pendejo, porque viste que hay medio... Es como vos y Tano, Benicio. Era Jotita con... Agua y aceite. Ah, no, pero les he visto bien ahí hoy, recién. Estamos ahí. A ver. Audio. Buenas tardes, muy bueno el programa. Lo que se refiere es a la máscara que va a llevar Mbappé. Mbappé quiere jugar con una máscara que lleva los colores de Francia y la FIFA le prohíbe, debe ser una máscara del mismo color. Ese es el tema. No, lo que... Y que, No, es si que tiene que quiere ser del usar mismo la color. máscara con los colores del brazalete, por ejemplo, no puede hacerlo. ¿Por qué? Y el brazalete sí puede tener los colores de todos. No, pues eso es ridículo. ya Puta, no es ayer- así. Bueno, es ayer- así eso. ayer Así veíamos es, la máscara solamente puede ser negra. Así dijo. Sí, No por puede eso ser ayer multicolor. nosotros veíamos la foto de la máscara que utilizó Mbappé en la En práctica. el entrenamiento. Que tenía los colores de Francia. Francia. Estaba una máscara inclusive que tenía su nombre, el logo de Francia. Sí. Finalmente no va a usar eso Mbappé. Ya salió en las redes sociales, la máscara va a ser negra. Tiene que ser negra o transparente. Claro. Negra va a ser. Protector. Negra va a ser. Med. Sí, negra es la A ver, máscara seguimos. que tiene. Otro audio. Hola Luis Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién vio ganó? Dale, bajo, bajísimo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Ustedes se pasan pidiendo por Piris Mota, por Rodi Ferreira, jugadores de medio pelo. Vámonos, muchachos. Piris Mota ya nos eliminó contra Venezuela, ese partido que perdimos acá de local para clasificar al Mundial. Nos paseó Venezuela con doble 6, era Rodrigo Rojas y Piris Mota. Sí, ellos dos jugaron. ¿Y después? Ellos dos jugaron. ¿Y entonces, Solitos. ¿y con quién es lo que vamos a jugar entonces, seguro? Solito. Vamos a sacarle todito a los jugadores, entonces, porque toditos estos jugadores han perdido. Digo, qué pelotudo. No, Tano, ¿quién te pasa? Le Bueno, no, pero no, ¿con quién es lo que vamos a no, jugar si estamos nadie ha despidiendo. ganado? ¿Con quién es lo que vamos a jugar? No, estamos despidiendo. ¿Qué pasa? ¿Seguimos? Ay, no, se me fue el auricular. Sí, decime. Vamos, a ver. Seguimos, Mati. a ver. Último. Sí. De hace 2 años estoy escuchando al... No se escucha. No se escucha su audio. No se escucha ahora el audio. A ver, no se escucha el audio. Hola Luis Enrique, Chapa. Y por nada. Tal día, oye, que Agustín Virore dije, y ya no. Dos yo quema. No. Cerramos. Chao. ¿Otro? ¿Otro? Sí. Jotita, me sacaste la palabra de la boca. Ya no tengo más nada que decir. Justo lo que iba a decir, ya ahí ya dijiste todo.
sobre el tema de la religión y por el tema de que el brazalete lleva nosotros. Ya dijiste todo. Espectacular, Jotita. Está todo dicho, está todo dicho. Bueno, Cristiano no quiere usar ese brazalete en la UEFA. bueno, no quiero usar Cristiano nada. Bueno, nos vamos ahora, ya llega el equipo de Mario Ferreiro. ¿Y dónde está jugando Cristiano? Juan Fariña. Juan Fariña, Blas Barrios y la Bella Sole en un ratito aquí. Nos reencontramos a las 19 con el partido Perú-Chile por la Copa América, con el Tano, la previa con Gianluca, con Robert Jiménez y con Will. Hasta entonces. Esta es Radio Primero de Marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 96.9 FM, Mariscal Estigarribia, Chaco, 89.5 FM, Corpus, de Ciudad del Este. Famosa. Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Peina y plata, apoijan hay vitune, oje caba y